Hola a todos. La historia que voy a compartir con vosotros hoy trata sobre el romance descarado de un marido y su amante. Un drama que acabó en la sala de urgencias. Cuando mi marido me pidió pagar la factura del hospital con mi tarjeta, le dije que había cambiado la contraseña. ¿Queréis saber cómo terminó todo? Empezamos ahora mismo. Eran las 2 de la madrugada. Un agudo timbre de teléfono rasgó la oscuridad y el silencio de la noche. Me desperté sobresaltada, con el corazón martilleándome el pecho como un loco. Mi marido Javier no estaba en casa. Otra noche más fuera. Ya era algo tan habitual que me había cansado hasta de preguntar, pero una llamada a esas horas nunca había traído buenas noticias. Extendí la mano y contesté, todavía medio dormida. Diga, ¿quién es? ¿Es usted la persona de contacto de Javier García? Preguntó una voz de mujer fría, desconocida, sin una pizca de emoción. Sentí que el corazón se me encogía. Me incorporé de golpe en la cama. El sueño se desvaneció en un instante. Sí, soy su mujer. ¿Qué ha ocurrido? Llamamos de la sala de urgencias del Hospital Universitario La Paz. El señor García ha sufrido un accidente junto a una mujer. Están atendiéndolos ahora mismo. La hemorragia es grave. Necesitamos que un familiar venga inmediatamente para gestionar el ingreso y pagar los costes del tratamiento. Hemorragia, accidente y una mujer. Los oídos me zumbaban y un frío glacial me recorrió el cuerpo. Antes de que pudiera procesar si debía llorar, gritar o entrar en pánico, sonó otra llamada. Era mi suegra. Colgué la llamada de urgencias y con manos temblorosas contesté a la suya. ¿Pero tú todavía duermes? ¿No sabes que a Javi le ha pasado algo horrible? ¿Es que no sabes cuidar de tu marido? Por eso anda por ahí a estas horas y le pasan estas cosas. La voz afilada de Pilar, mi suegra, atravesó el teléfono. Ni un ¿cómo estás? Solo reproches y acusaciones. Me mordí el labio con fuerza, luchando por contener un sollozo. Las lágrimas, sin embargo, rodaban sin cesar por mis mejillas. No lloraba por Javier, lloraba por mí, por mis últimos 6 años, por el infierno que había sido mi matrimonio. Colgué sin decir nada. En ese momento, las palabras eran inútiles. Me puse lo primero que encontré y salí de casa como un autómata. La sala de urgencias olía a desinfectante y estaba bañada en una luz cruda. La escena que vi me dejó helada. Mi marido, Javier, yacía en una camilla con el rostro pálido y una vía intravenosa en el brazo. Pero lo que me robó el aliento fue la camilla de al lado. Una mujer joven de unos 20 años estaba tumbada con la ropa en desorden. Y en su cuello llevaba el collar de trébol de 4 hojas que yo le había regalado a Javier por su cumpleaños hacía 2 años. Era Sara, la becaria de la empresa de Javier. Recordé haberlos visto una vez, riendo y hablando con una cercanía sospechosa. Era la mujer que había imaginado al ver los mensajes borrados apresuradamente del móvil de mi marido. «Ya estás aquí», dijo mi suegra, Pilar, que en lugar de consolarme, me agarró bruscamente del brazo. «Venga, rápido, ve a pagar la factura de Javi y de Sara. El médico dice que hay que dejar un depósito de 2.000 euros. Vamos». Miré alternativamente a mi suegra y a Javier. Él acababa de abrir los ojos. Parecía agotado, pero en su mirada no había ni rastro de culpa. Con esfuerzo, abrió la boca. «Elena, ¿dónde está la tarjeta de crédito que te di? Dámela». La tarjeta de crédito. Estaba a mi nombre, pero era él quien controlaba los gastos, transfiriéndome cada mes una miseria para los gastos de la casa. Nunca supe en qué se gastaba el resto. «Señora, por favor, ayúdenos», dijo la tal Sara con una voz empalagosamente dulce que me revolvió el estómago. «Me duele mucho. Ayúdenos». Esa palabra se clavó en mi corazón como un puñal. El descarado matrimonio adúltero y una suegra a la que solo le importaban el dinero y su hijo. La ira que había reprimido durante años estalló de golpe, pero, extrañamente, no grité ni insulté. Una calma aterradora se apoderó de mí. Me solté suavemente de la mano de mi suegra, miré a Javier directamente a los ojos, y con una voz clara y firme que nunca antes había usado dije, «He cambiado la contraseña de esa tarjeta». Javier abrió los ojos como platos. Pilar se quedó boquiabierta. «¿Qué?» «He cambiado la contraseña», repetí, enfatizando cada sílaba, «y por motivos de seguridad, he llamado al banco para bloquearla temporalmente. ¿Queréis pagar la factura? Arreglaos vosotros o pedídselo a la mujer que está tumbada a vuestro lado». «¿Te has vuelto loca?», bramó Javier, intentando incorporarse, pero una mueca de dolor le hizo volver a tumbarse. «Sí, estoy loca», sonreí con amargura. «Loca por haber aguantado a un marido como tú y a una familia política como la vuestra durante 6 años. ¿La factura del hospital? No tengo ni un céntimo. El accidente lo habéis provocado vosotros dos, así que solucionadlo vosotros». Dicho esto, me di la vuelta y salí sin mirar atrás.
Ignoré los insultos de mi suegra y los gritos impotentes de Javier a mi espalda. Al cruzar las puertas de urgencias, respiré hondo el aire frío de la noche. Por primera vez en 6 años sentí una inmensa liberación. Dejé el hospital atrás, ignorando el caos que se desataba a mis espaldas. El aire nocturno era gélido, pero mi corazón se sentía extrañamente vacío. Ya no dolía. Ya no había lágrimas. Supongo que cuando la paciencia humana llega a su límite, uno se vuelve increíblemente frío. Paré un taxi y sin pensar di la dirección de mi casa. Las luces de las farolas se deslizaban sobre mi rostro inexpresivo reflejado en la ventanilla. De repente, recordé un sobre sin remitente que había encontrado en el buzón una semana antes. Dentro no había una carta, sino un fajo de fotos borrosas impresas en papel barato. Eran fotos de Javier y Sara, abrazados en la habitación de un hotel desconocido, besándose en un coche. Y la última, la que más náuseas me provocó. Los dos, desnudos, enredados en sábanas blancas. No había gritado ni montado una escena. Simplemente guardé las fotos en una caja vieja y las cerré. Sabía que este día llegaría. Lo supe por las frecuentes ausencias nocturnas de Javier, por el olor a un perfume extraño en su ropa, por sus llamadas furtivas en el balcón. Esas fotos no fueron una revelación impactante, sino la cruel confirmación de una sospecha que me carcomía desde hacía mucho tiempo. El taxi se detuvo frente a mi casa. Pagué y bajé. El chalet de 3 plantas se alzaba silencioso en la oscuridad. Era una casa que mis padres me habían regalado al casarme, enteramente a mi nombre, pero en 6 años nunca había sido un verdadero hogar para mí. Fui a meter la llave y me di cuenta de que la puerta no estaba cerrada. Un mal presentimiento me recorrió. Abrí con cuidado y entré. La luz del salón estaba encendida y lo que vi fue un auténtico caos. Varias maletas enormes de mis suegros estaban tiradas en medio de la sala, con su ropa y enseres esparcidos por todas partes. Me quedé paralizada. ¿Qué hacían ellos aquí? Subí corriendo al segundo piso. La puerta de nuestro dormitorio estaba entreabierta. Desde dentro, oía los ronquidos rítmicos de mi suegro. Empujé la puerta y sentí que la sangre se me helaba. Mi suegro y mi suegra dormían plácidamente en mi cama. Mis almohadas y mi edredón estaban tirados en un rincón del suelo. El armario estaba abierto de par en par, y la ropa de mi suegra colgaba apretujada entre la mía, y mis vestidos, los que tanto apreciaba, los que había comprado con esfuerzo, estaban amontonados a los pies de la cama como un trapo sucio. En ese momento, mi suegra se movió y se despertó. Al verme de pie en la puerta como una estatua, no se inmutó. Al contrario, esbozó una sonrisa burlona. Una sonrisa desafiante y triunfante. «Ah, ya has vuelto. Veo que todavía tienes la cara dura de aparecer por esta casa», dijo. Temblaba de rabia. «¿Por qué estáis aquí? ¿Quién os ha dado permiso?» Mi suegra se incorporó, cruzándose de brazos y alzando la voz. «¿Permiso? ¡Qué ridiculez! Javier es mi hijo, y esta es la casa de mi hijo, así que también es mi casa. No necesito tu permiso para dormir donde me plazca. A partir de hoy, esta habitación es nuestra. Tú te vas al trastero de abajo». El trastero, aquella habitación pequeña y húmeda donde se amontonaban trastos viejos. Su plan era relegarme a ese rincón, convertirme en una criada, en una invitada no deseada en mi propia casa. ¿De qué está hablando? Apreté los dientes. Esta casa es mía. Es la casa que mis padres me compraron a mí. ¿Y qué si es tuya? Resopló. Te casaste con mi hijo, así que lo tuyo es de mi hijo. Y lo de mi hijo, por supuesto, es mío. Es simple, ¿no? Además, una mujer como tú, que no puede tener hijos y no sabe cuidar de su marido, debería dar gracias por vivir bajo este techo. No pidas más. Cada una de sus palabras era como 1000 agujas clavándose en mi piel. Vi a esa mujer sentada en mi cama, mi ropa tirada por el suelo, a ese hombre roncando a su lado, y la rabia me subió por la garganta. No solo me estaban robando a mi marido, sino también mi vida y mi dignidad. No dije nada más. Bajé en silencio y me dejé caer en el sofá, en medio del desorden de mis suegros. El cuerpo me pesaba como el plomo, pero mi mente estaba extrañamente lúcida. Las lágrimas se habían secado hacía mucho tiempo. Ahora solo quedaba un frío que me calaba hasta los huesos. Esta noche no dormiría. Esta noche trazaría un plan para recuperar todo lo que me pertenecía, un plan para hacer que esos seres crueles y codiciosos pagaran por todo. Pasé la noche en vela en el duro sofá. Me dolía todo el cuerpo, pero mi mente estaba increíblemente despejada. La primera luz del alba se filtró por la ventana, proyectando sombras grises sobre el desorden de mis suegros. Alguna vez mi casa me había parecido tan extraña y asfixiante. Cada rincón familiar parecía contaminado por el olor del descaro y la codicia. Ya no era mi hogar, sino la habitación de una huésped esperando a ser expulsada. Exactamente a las 6 de la mañana,
Oí abrirse la puerta del dormitorio de arriba. Mi suegro bajó, y al verme acurrucada en el sofá, en lugar de preguntar cómo estaba, carraspeó con arrogancia. ¿Ya estás despierta? Una mujer en la casa y durmiendo en cualquier sitio. Venga, levántate y prepara el desayuno. ¿A qué esperas? Lo miré con los ojos vacíos. ¿El desayuno? Mi mente estaba llena de la amargura de la noche anterior. Sin responder, me levanté para ir al baño, pero él me bloqueó el paso. ¿No me has oído? ¿O es que una noche fuera de casa te ha dejado sorda? Suegro. Me esforcé por controlar mi voz temblorosa. Ahora mismo no estoy de humor para cocinar. ¿Que no estás de humor? Gritó, señalándome a la cara. Primero, llámame padre. Segundo, en esta casa hay una jerarquía. Como nuera, tu deber es ocuparte de las tareas domésticas y la comida. Cuando mi hijo vuelva, agotado de trabajar, tendrá que tener un plato caliente en la mesa. ¿O es que te cuesta tanto preparar un desayuno, tú que no haces nada más que holgazanear en casa? Justo en ese momento, mi suegra bajó bostezando. Al oír la conversación, se metió de inmediato. Tu padre tiene razón. Tantos años viviendo a cuerpo de rey en casa y ha perdido el norte, en lugar de pensar en el desayuno, le contesta a su suegro. Qué mala suerte hemos tenido con la nuera que nos ha tocado. Holgazanear. Esa palabra me abofeteó. Miré a esas dos personas que en 6 años nunca me habían respetado. Antes de casarme, yo era una exitosa desarrolladora de productos turísticos. Ganaba 3 veces más que Javier. Renuncié a mi brillante carrera, a los viajes, a mi pasión, para convertirme en ama de casa. Pensé que era un sacrificio, pero a sus ojos, era un delito. ¿Qué había hecho en los últimos 6 años? Cuidé de mi hija Alba con devoción, mantuve esta casa impecable, me tragué mi frustración y los traté con respeto. Pero lo único que recibí a cambio fue desprecio, indiferencia y, ahora, insultos directos. Ellos no vieron las noches que pasé en vela cuando mi hija estaba enferma. No vieron las comidas que preparé con esmero. A sus ojos, yo era simplemente un parásito inútil que vivía de su hijo. La frustración me subió a la garganta, pero no lloré. Mi corazón se estaba volviendo de hielo. «De acuerdo», dije inesperadamente. Mi voz era extrañamente tranquila. «Si me consideráis una invitada, a partir de hoy esta invitada no volverá a molestaros». Fui directamente a mi habitación. Cogí una vieja maleta de viaje. Dentro había un par de trajes pasados de moda y un portátil que no usaba desde hacía mucho tiempo. Encendí el ordenador. La pantalla se iluminó, reflejando un rostro pálido pero más decidido que nunca. Ya era suficiente. La antigua Elena, llena de pasión y orgullo, había estado muerta demasiado tiempo. Era hora de resucitarla. No me iría como una fracasada. Encontraría un trabajo, ganaría mi propio dinero, recuperaría la custodia de mi hija y echaría a esta gente de mi casa y de mi vida para siempre. A la mañana siguiente, dejé a mi hija Alba con mis padres en Toledo, con la excusa de que tenía que hacer obras en casa. Se me rompió el corazón al verla despedirse alegremente. Me prometí que sería la última vez que le mentiría. Pronto le daría una vida tranquila, una vida libre de peleas y tensiones. Me puse mi único traje, pasado de moda, y me maquillé ligeramente para ocultar las ojeras y el cansancio. Me miré al espejo y no me reconocí. La mujer del reflejo tenía una mirada extraña, ansiosa pero decidida. Volver a la vida profesional después de 6 años me hacía sentir extraña y nerviosa. ¿Sería capaz de hacerlo bien? ¿Me aceptaría la sociedad después de tanto tiempo escondida? Grupo Solaria era uno de los conglomerados hoteleros y turísticos más grandes del país. Cuando presenté mi currículum, la entrevistadora, Marta, lo hojeó y sonrió con desdén. Elena Sánchez, 32 años, licenciada en Gestión Turística con matrícula de honor. 6 años de experiencia como jefa de desarrollo de producto en Viajes Global. Leyó mi currículum en voz alta, como si se burlara. 6 años de parón profesional por maternidad. Cada una de sus palabras era un cuchillo invisible que hería mi orgullo. Sentí que la cara me ardía. La directora de Recursos Humanos levantó la vista de su móvil, me miró de reojo y dijo: «Bien, puede empezar su presentación». Respiré hondo, intentando mantener la calma, y empecé a hablar de mis proyectos, mi experiencia, mis ideas sobre la industria turística. Me había preparado a fondo para esta entrevista. Hablé con toda mi pasión y conocimiento. Creía que, aunque había estado 6 años parada, mis habilidades y mi pensamiento no se habían oxidado, pero la respuesta fue el silencio. La directora de RRHH volvió a clavar la vista en su móvil. Marta se miraba las uñas recién pintadas y bostezaba, aburrida. No estaban escuchando. No les interesaba. Desde que entré, ya tenían un prejuicio contra mí. A sus ojos,
Yo era una fracasada, una maruja que, tras acomodarse, ahora intentaba colarse en su mundo. Finalmente, Marta me interrumpió. De acuerdo, suficiente. Gracias por venir. Le comunicaremos los resultados más adelante. Le comunicaremos los resultados más adelante. La forma más educada y cruel de rechazo. Esta humillación fue más dolorosa que los insultos de mi suegra. En casa me insultaban como persona, pero aquí negaban mi valor, mis capacidades, todo mi pasado. Intentando salvar el último resquicio de mi dignidad, me levanté. Gracias. Adiós. Salí de aquella sala. Las palabras de Marta resonaban en mis oídos. Salí del imponente edificio de Grupo Solaria en el Paseo de la Castellana como una sonámbula. La pequeña llama de esperanza que había luchado por mantener se había extinguido brutalmente. En medio de la multitud, sentí una soledad y un fracaso extremos. ¿Por qué el cielo de Madrid estaba tan gris hoy? Justo cuando sentía que iba a derrumbarme, una escena al otro lado de la calle captó mi atención. Una anciana tropezó de repente y cayó al suelo. Era una mujer de aspecto humilde, con el pelo canoso. Debió de caerse con fuerza, porque de la cesta que llevaba rodaron por el suelo varias naranjas y un manojo de espinacas. La persona con la que había chocado era un hombre de traje, con aspecto de ir con prisa. Se giró un momento, pero enseguida volvió a ponerse el móvil en la oreja y se fue a toda velocidad. Los demás transeúntes la miraban de reojo, pero seguían su camino. En ese instante, no sé por qué, vi a mi propia madre en aquella anciana. El corazón me dolió. Toda mi pena y mi frustración desaparecieron, reemplazadas por un impulso instintivo. Sin pensarlo 2 veces, crucé la calle corriendo. «Señora, ¿está bien?» Me agaché y sujeté con cuidado su frágil brazo. La anciana hizo una mueca de dolor mientras intentaba levantarse. «Ay, estoy bien, hija. Solo un pequeño mareo. Gracias, guapa». Vi que se había raspado la rodilla y le sangraba. «Se ha hecho daño en la rodilla», dije preocupada. «Siéntese un momento en ese banco. Yo le recojo las cosas». Ayudé a la anciana a sentarse en un banco cercano y volví para recoger con esmero las naranjas y las espinacas. Algunas naranjas estaban magulladas, pero las limpié en silencio. Extrañamente, este pequeño gesto me tranquilizó. Era como si cuidar de alguien, aunque fuera una desconocida, sanara mis propias heridas. Cuando le devolví la cesta llena, la anciana me miró con una expresión cálida y agradecida. «Muchas gracias, hija. Tienes un corazón de oro. Y además de guapa, eres buena persona». Sin darme cuenta, sonreí. Era la primera sonrisa sincera que esbozaba en muchos días. El cumplido de la anciana me dio una fuerza extraña. Me hizo darme cuenta de que, por muy injustamente que me trataran, mi esencia seguía intacta. Seguía siendo una persona capaz de querer y preocuparse por los demás. «No es nada. ¿Le duele mucho el pie? ¿No sería mejor que fuera a un hospital cercano?» «No, no, estoy bien. Esta heridita se cura en casa con un poco de agua. Me has salvado, hija». La anciana negó con la mano y de repente me miró con profundidad. «Tienes alguna pena, ¿verdad? ¿Se te ve en la cara?» Su pregunta pareció atravesarme el alma. Dudé un momento, pero negué con la cabeza y esbocé una sonrisa forzada. «No, será por el día, que está nublado». No quería contarle mis problemas a una extraña. Le paré un taxi a la anciana. Antes de subir me apretó la mano con fuerza. «Hija, la vida es así. Hay momentos buenos y momentos malos. Si eres buena, el cielo siempre te abrirá un camino. Gracias por todo». El taxi se fue y me quedé sola. «Si eres buena, el cielo siempre te abrirá un camino». Sus palabras resonaban en mi cabeza. ¿Sería verdad? Estaba a punto de darme la vuelta. En ese momento, no sabía que, desde la ventana de una cafetería de lujo en el edificio de enfrente, un hombre había estado observando toda la escena. Era el hombre de traje de antes, el señor Ruiz. Había terminado su llamada urgente y había vuelto a buscar a la anciana, pero ya no estaba. Solo pudo ver cómo yo la ayudaba con esmero. Sacó su móvil y marcó un número familiar. «Señor Vargas, creo que he encontrado a la persona adecuada, y no es por su currículum, sino por lo que acabo de presenciar». Yo no oí esa conversación. Solo sentí que mi corazón estaba un poco más ligero. Al menos, en el peor día de mi vida, había hecho una buena obra. Arrastré mis pies cansados hacia la parada del autobús. En ese momento, el móvil vibró en mi bolsillo. Un número desconocido. El corazón me dio un vuelco. Un mal presentimiento. ¿Sería del hospital por Javier? ¿O mi suegra llamando desde otro número para insultarme? Todo tipo de pensamientos negativos pasaron por mi cabeza. Respiré hondo y contesté. «Diga». «Buenas tardes. Hablo con la señora Elena Sánchez». Al otro lado de la línea, una voz de hombre, educada, profesional, grave y cálida. No era ninguna de las voces que temía. «Sí, soy yo. ¿Quién es?» «Soy el señor Ruiz».
De la Secretaría de Presidencia de Grupo Solaria. Grupo Solaria. Sentí que el corazón se me caía a los pies. Era evidente. Me llamaban para comunicarme el resultado de la entrevista. Una llamada para cerrar oficialmente la única puerta de esperanza que tenía, para asegurarse de que no me hiciera falsas ilusiones. Ah, sí. Buenas tardes, dije, con la decepción ya tiñendo mi voz. Señora Sánchez, no la llamo para comunicarle el resultado de la entrevista para el puesto al que aplicó esta mañana. ¿No? Me quedé aún más confundida. ¿Entonces me llamaban para recriminarme mi actitud? ¿O había algún problema con mis documentos? En nombre del presidente, me gustaría hacerle una propuesta de trabajo especial, continuó el señor Ruiz, con voz impasible. Me quedé sin palabras. ¿Una propuesta de trabajo especial? Sí. Nos gustaría ofrecerle el puesto de chef personal del presidente, el señor Mateo Vargas. Casi me eché a reír de lo absurdo que sonaba. ¿Chef personal del presidente? ¿Qué broma era esta? Señor Ruiz, creo que hay un error. Yo hice la entrevista para un puesto de desarrolladora de productos turísticos. En mi currículum no hay ni una sola línea relacionada con la cocina. ¿Por qué yo? Nuestro presidente tiene unos criterios muy particulares para contratar personal, respondió el señor Ruiz, de forma enigmática. Hemos descubierto que usted posee una cualidad que para nosotros es muy importante. El trabajo consistiría en preparar el almuerzo de lunes a viernes en la cocina privada de la oficina del presidente. Seguía sin poder creerlo. Era demasiado surrealista. Una empresa como Grupo Solaria no podía contratar para un puesto tan importante como el de chef personal del presidente de una forma tan extraña y poco ortodoxa. Tenía que haber un error. El salario inicial para este puesto es de 5.000 euros mensuales. 5.000 euros. La cifra retumbó en mis oídos como un trueno. Me quedé boquiabierta, sin poder decir nada. ¿5.000 euros al mes por preparar un almuerzo? Javier me daba una tarjeta con un límite de 500 euros al mes, y lo hacía como si me estuviera concediendo un gran favor. ¿De verdad? ¿No es una estafa? Tartamudeé. La duda y una esperanza frenética luchaban en mi cabeza. Grupo Solaria no pierde el tiempo en bromas. Esta es una propuesta seria. Piénselo y denos una respuesta mañana antes de las 9 de la mañana. Si acepta, puede empezar mañana mismo. El señor Ruiz colgó. Me quedé de pie, aturdida, en medio de la parada del autobús. En mis oídos aún zumbaba esa información increíble. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué yo? ¿A qué cualidad se referían? ¿Podría tener algo que ver con haber ayudado a la anciana? No, era una acción demasiado corriente. Una coincidencia tan increíble no podía existir. Mi mente era un torbellino de preguntas. Podía ser una trampa, una broma pesada de alguien. Pero, ¿y si era verdad? 5.000 euros. Esa cifra no era solo dinero, era libertad. Era el billete para escapar del infierno en el que vivía. La posibilidad de recuperar a mi hija y empezar de nuevo. Miré mi reflejo en el cristal de la marquesina. Una mujer pálida, agotada, desesperada. Pero en el fondo de sus ojos, una pequeña llama empezaba a arder. La llama de la audacia. Ya no tenía nada que perder. Mi vida ya había tocado fondo. Si era una trampa, la aceptaría. Si era una oportunidad, aunque solo hubiera una posibilidad entre 1.000.000, tenía que aprovecharla. Con manos temblorosas estuve a punto de volver a marcar el número del señor Ruiz, pero me detuve. Me había dicho que respondiera mañana por la mañana. Necesitaba tiempo para pensar, para calmarme, pero en el fondo de mi corazón ya sabía la respuesta. Me pregunté a mí misma. Elena, ¿puedes hacerlo? Y por primera vez en 6 años, una voz fuerte desde lo más profundo de mi ser respondió. Claro que sí. ¿Por qué no? A la mañana siguiente llamé al señor Ruiz. Me temblaba la voz. Pero mi tono era firme. Acepto. Esa sola palabra me hizo sentir como si hubiera firmado una declaración de independencia. No volví a casa. Fui a un supermercado cerca de la oficina. Mi cabeza era un hervidero de ideas. ¿Qué prepararía para el primer almuerzo? Para el presidente de una gran empresa, seguro que tendría que ser algo sofisticado, lujoso, caro. Pero enseguida deseché la idea. No era una chef profesional. Solo era una mujer corriente que cocinaba con todo su corazón. Mi único ingrediente especial era la sinceridad. Así que decidí cocinar lo más sencillo. Comida de recuerdo. La comida que mi madre siempre me preparaba de pequeña. La cocina privada del presidente estaba en la última planta del edificio, perfectamente aislada. No era grande, pero era increíblemente moderna y limpia, equipada con los últimos electrodomésticos. El señor Ruiz me guió y me dijo brevemente. Todo lo que necesita está aquí. A las 12 en punto, sirva la comida en esa mesa de allí. El presidente comerá solo, así que no tendrá que verlo directamente. Suspiré aliviada.
No sabía cómo enfrentarme a ese misterioso presidente. Empecé a cocinar de inmediato. El menú de hoy: lentejas a la riojana, tortilla de patatas y un par de sencillas guarniciones. Un menú casero de lo más normal, pero lo preparé con todo mi esmero. Recordé el toque de mi madre. Cómo decía que el sofrito era el alma del guiso, que el mejor condimento era el cariño. Exactamente a las 12, serví la comida en una pequeña mesa. Arroz blanco, humeante, el aroma de las lentejas, la tortilla jugosa. Limpié todo en silencio y salí por un pasillo de servicio. Mi corazón latía con fuerza, como el de un estudiante esperando la nota de un examen. Pasé toda la tarde sentada en una cafetería cercana, sin poder alejarme. Estaba nerviosa. ¿Le gustaría? ¿Pensaría que me estaba burlando de él al servirle una comida tan corriente? ¿O recibiría una llamada despidiéndome al día siguiente? Casi a las 5 de la tarde, sonó mi móvil. De nuevo, el número del señor Ruiz. Se me encogió el corazón. Sí, señor Ruiz. Señora Sánchez, ¿sigue cerca de la oficina? Al presidente le ha encantado. Puede volver mañana. Me quedé sin palabras. ¿Le ha encantado? ¿De verdad? Sí, la voz del señor Ruiz también sonaba un poco sorprendida. De hecho, el presidente normalmente apenas almuerza. Pero hoy se ha comido todo lo que usted ha preparado, sin dejar nada. Me levanté de un salto. La alegría me estalló en el pecho. No era por los 5.000 euros. No era por el trabajo. Era por la sensación de ser valorada. El hecho de que, con mis manos, con mi sinceridad, había llegado al corazón de una persona que ni siquiera conocía. Era una dulzura indescriptible, un gran consuelo para mi alma herida. Muchas gracias, dije en voz baja. De nada. Pero, señora Sánchez. El señor Ruiz dudó. Probablemente no la contrataron por sus habilidades culinarias. Sus enigmáticas palabras despertaron una gran curiosidad en mí. Iba a preguntar más, pero él ya había cambiado de tema. Bueno, tengo que irme. Nos vemos mañana. Colgó. Me quedé de pie, aturdida, en medio de la cafetería. Si no era por mis habilidades culinarias, entonces ¿por qué? ¿A qué cualidad se refería? ¿Qué clase de persona era ese Mateo Vargas, ese presidente frío y misterioso? Era el salvavidas que me había lanzado cuando estaba en mi peor momento, mi salvador. Pero, ¿por qué lo hacía? Miles de preguntas invadieron mi mente. Los días siguientes, mi vida se dividió en dos mundos completamente diferentes. De día, era la chef personal del presidente, trabajando en un espacio tranquilo y lujoso, donde me trataban con respeto. Cada día ponía todo mi empeño en crear el mejor plato, siempre cocina casera española, y cada día, el señor Ruiz me informaba en voz baja que el presidente se lo había comido todo sin dejar nada. Ese reconocimiento silencioso fue un gran impulso para recuperar la confianza que había perdido hacía mucho tiempo, pero por la noche volvía al infierno. Seguía durmiendo en el sofá, soportando los ronquidos de mi suegro y las pullas de mi suegra. Al ver que salía temprano y volvía tarde cada día, y que mi aspecto era más cuidado, empezaron a mirarme con más recelo. Con su marido en el hospital y ella por ahí, pintándose y arreglándose. Seguro que se está viendo con otro, me espetó mi suegra durante la cena. Tenía que prepararme mi propia comida, pero aguantaba en silencio, sin responder. Mi corazón ya no era el de antes. Ya no era la Elena sumisa y paciente del pasado. Tenía un trabajo, tenía dinero, y lo más importante, tenía un plan. Mi silencio no era sumisión, sino desprecio. Un día, al terminar de limpiar la cocina, el señor Ruiz me estaba esperando en el pasillo de servicio. Su expresión era más seria de lo habitual. Señora Sánchez, ¿podemos hablar un momento? Sí, claro. Nos sentamos en una mesa en el pequeño jardín de la azotea. El señor Ruiz fue directo al grano. He oído hablar de su situación familiar. El presidente me ha pedido que le diga que, si necesita cualquier tipo de ayuda, no dude en pedirla. Me quedé de piedra. ¿El presidente conoce mi situación? No conoce los detalles, pero sabe que está pasando por un momento difícil. El señor Ruiz me miró con sinceridad. De hecho, además de ser su asistente, también soy su abogado personal. Eso me sorprendió aún más. Este hombre, que parecía tan correcto y humilde, tenía otra faceta. Intuitivamente, sentí que podía confiar en él, y decidí contárselo todo. Le hablé de la infidelidad de mi marido, de la codicia de mis suegros, de cómo habían ocupado mi casa y me habían echado de mi propio dormitorio. Le hablé de mi frustración y mi impotencia. El señor Ruiz me escuchó en silencio, sin interrumpirme. Cuando terminé, guardó silencio un momento y luego habló lentamente. Señora Sánchez, por lo que me cuenta, esa casa es un bien privativo suyo, un regalo de sus padres antes del matrimonio. ¿Es correcto? Sí, así es. Entonces, legalmente,
Esa casa es un bien privativo suyo, adquirido por donación antes del matrimonio. Su marido y sus suegros no tienen ningún derecho sobre ella. La actuación de sus suegros podría constituir un delito de allanamiento de morada. Cada palabra del señor Ruiz era como una luz que iluminaba mi confusa mente. Hasta ahora había pensado que, al estar casada, mis bienes también eran comunes. Me había dejado llevar por la lógica absurda de mis suegros. Entonces, ¿qué debo hacer?, pregunté, con una voz llena de esperanza. Tiene derecho a exigirles que abandonen la casa. Si se niegan, puede recurrir a la ley. Pero el señor Ruiz hizo una pausa y me miró profundamente. Sin embargo, simplemente echarlos sería un castigo demasiado leve. A veces, hay que usar la ley, usar lo que te pertenece como un arma para contraatacar. No entendí del todo sus palabras. El señor Ruiz sonrió enigmáticamente y sacó una tarjeta de visita de su cartera. Esta es la inmobiliaria más fiable de Madrid. Un amigo mío trabaja allí. Su casa está en una buena zona, cerca de colegios y hospitales. Si la alquila, podría obtener una renta mensual bastante alta. Entonces, lo entendí. Comprendí su plan. Alquilar mi casa. Convertir el espacio de mi humillación en una fuente de ingresos, en una herramienta para recuperar el control. Era una estrategia brillante. Pero, si ellos están allí, ¿cómo voy a alquilarla? Hay una forma para todo, dijo el señor Ruiz. Lo importante es si usted tiene el valor de hacerlo o no. Me puso la tarjeta en la mano. Cuando esté lista, convierta su propiedad en su arma. El presidente y yo la apoyaremos. Apreté la tarjeta en mi mano. Sentí como si un calor se extendiera por mi cuerpo. Por primera vez, sentí que no estaba sola en esta lucha. Detrás de mí, unos extraños me estaban ayudando y guiando en silencio. No sabía por qué lo hacían, pero sabía que no podía traicionar su confianza. Con la tarjeta de la inmobiliaria en la mano, mi mente era un caos. El plan del señor Ruiz era audaz, quizás incluso cruel, pero era la única manera de salir de este lodazal con la cabeza alta. No podía seguir siendo la víctima. Era hora de convertirme en la cazadora. Esa noche, después de cenar algo rápido en el trastero, me escondí en un rincón y llamé al número de la tarjeta. Al otro lado de la línea, una voz de mujer muy profesional. Reuní valor y expuse mi petición. Hola, soy Elena Sánchez. Me gustaría alquilar un chalet de 3 plantas en la zona de Pinar de Chamartín. Está completamente amueblado y en una ubicación excelente. Busco un alquiler a largo plazo. Sí, señora Sánchez, hola. ¿Podría darme más detalles sobre la vivienda y el precio de alquiler que desea? Describí la casa con detalle, cada mueble que mis padres habían elegido con tanto esmero. Se me hizo un nudo en la garganta al hablar. Aquel lugar contenía la sangre y el sudor de mis padres, su amor por mí, y ahora estaba ocupado por quienes no lo merecían. En cuanto al precio, recordé las palabras del señor Ruiz e hice una pausa. No necesito un precio muy alto. Quiero que se alquile lo antes posible. Digamos 2.000 euros al mes, negociables. Ese precio era al menos 500 euros más bajo que el del mercado. La agente al otro lado del teléfono exclamó con alegría: «Señora, con esa ubicación y esas características, a ese precio se alquilará en 1 o 2 días. ¿Podríamos concertar una visita para hacer fotos y enseñársela a los clientes?». Esta era la parte más difícil. Con esos 2 ancianos plantados allí, ¿cómo iba a llevar a nadie? Mire, ahora mismo, por motivos personales, me es difícil enseñar la casa. Mentí. Ponga el anuncio primero. Y, cuando aparezca un cliente realmente interesado, llámeme. Intentaré buscar un hueco. De acuerdo. Pondremos el anuncio de inmediato. Al colgar me sentí contenta, pero también inquieta. El primer paso estaba dado, pero no sabía cómo iba a evitar a mis suegros. Apenas salían de casa y se pasaban el día viendo la tele o tratándome como a una criada. Pasé la noche en vela, trazando un plan. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para ir a trabajar, mi suegra me detuvo. «¿A dónde vas? ¿Quién va a preparar nuestro desayuno?». «Tengo que ir a trabajar», respondí secamente, sin más explicaciones. «¿Trabajar? ¿Y qué sabes hacer tú?». Frunció los labios. «Haz lo que quieras, pero de vuelta, pasa por el mercado y compra un pollo. Lo quiero para un buen caldo, que últimamente no me encuentro muy bien». «No me encuentro muy bien». En ese instante, una idea cruzó mi mente. Ese mediodía, en lugar de ir directamente a casa, pasé por una tienda gourmet. Compré una caja de un carísimo jamón ibérico de bellota y algunas hierbas para infusiones. Casi 300 euros. Prácticamente todos mis ahorros. Me dolió, pero sabía que era una inversión necesaria. Esa noche me presenté ante mis suegros con los regalos. «Padre, madre, como últimamente os veo sin energía, os he comprado esto para que recuperéis fuerzas». Mi suegro y mi suegra se miraron con desconfianza. Mi suegra abrió el paquete y al ver la lujosa caja de jamón,
Sus ojos brillaron. ¿Y de dónde has sacado tú el dinero para esto? ¿Has vuelto a trabajar? Unos viejos amigos me han ayudado. No preguntaron más. La codicia venció a la sospecha. Durante los días siguientes, seguí llevándoles comida deliciosa y productos de calidad. Poco a poco, su actitud hacia mí fue cambiando. Seguían siendo arrogantes, pero ya no me insultaban con la misma crudeza. Cuando sentía que mi plan iba sobre ruedas, ocurrió algo inesperado. Era una noche de fin de semana. Mientras yo hacía las tareas de casa, sonó el móvil de mi suegra. Al contestar, de repente gritó: «¿Qué? Que Javier está ingresado. ¿Por qué?». Se me paró el corazón, pero entonces oí el resto. «Ah, una intoxicación alimentaria por beber demasiado. Ay, este hijo mío. Vale, voy para allá». Colgó y, mientras se vestía a toda prisa, me hizo un gesto con la barbilla. «Tú quédate aquí y vigila la casa. Tu padre y yo vamos a ver a Javier». En el momento en que salieron y se cerró la puerta, supe que había llegado mi oportunidad. Pero justo cuando iba a llamar a la agente inmobiliaria, sonó mi móvil. Era ella. Su voz era apremiante. «Señora Sánchez, disculpe la hora. Pero tengo una pareja de expatriados que regresan de Estados Unidos y tienen que volver a irse pronto. Han visto las fotos de su casa y les ha encantado. ¿Quieren verla ahora mismo? Dicen que si les gusta dejarían la señal esta misma noche. ¿Le viene bien?». El corazón me latía a 1000 por hora. ¿Ahora mismo? Mis suegros acababan de salir, pero no sabía cuándo volverían. ¿Qué hacer? Mi cabeza trabajaba a toda velocidad. Si perdía esta oportunidad, no sabía cuándo volvería a presentarse otra tan buena. Mis suegros podían volver enseguida o pasar la noche en el hospital. Era impredecible. El tiempo que tenía era muy corto. «Sí», respondí con firmeza. «Dígales que vengan ya. En media hora. Necesito ordenar un poco». «Estupendo, señora. Se los llevo ahora mismo». Al colgar, empecé a limpiar la casa como un torbellino. Corrí al dormitorio, metí toda la ropa de mis suegros de cualquier manera en sus maletas. Rocié perfume para eliminar su olor rancio. Ordené el salón y escondí en un rincón todo lo que no era mío. En 20 minutos, la casa había recuperado su aspecto original, limpio y ordenado. Justo entonces sonó el timbre. Entraron la agente y la pareja de expatriados. Eran gente educada y tranquila. Nada más entrar, la mujer exclamó: «Oh, qué casa tan bonita, es muy acogedora y está impecable». Sentí una mezcla de orgullo y amargura. Este era el verdadero aspecto de mi casa antes de ser invadida. Dieron una vuelta por el salón, la cocina y el dormitorio de arriba. Les encantó especialmente la cocina moderna y el pequeño jardín de la azotea. «Nos encanta esta casa», dijo el marido al terminar. «Queremos un contrato a largo plazo, de al menos 1 año. ¿Podríamos pagar ahora mismo la fianza y 3 meses de alquiler por adelantado? Mañana por la mañana tenemos que ir al aeropuerto». El corazón me iba a estallar. Todo estaba sucediendo tan rápido y tan bien que no podía creerlo. La agente redactó el contrato rápidamente. Leí cada cláusula con atención. Mientras tanto, temía que la puerta se abriera de golpe y aparecieran mis suegros. Por suerte, todo transcurrió sin problemas hasta la firma final y la notificación de la transferencia en mi móvil. Acompañé a los clientes a la puerta y nada más cerrarla, me apoyé en ella y solté un largo suspiro. Abrí la aplicación del banco en mi móvil. Al ver la cifra en la pantalla, se me llenaron los ojos de lágrimas. 8.000 euros. La fianza y 3 meses de alquiler. Para algunos no sería mucho dinero, pero para mí en ese momento era una fortuna. No era solo dinero. Era libertad. Era independencia. Era la primera munición en la batalla por recuperar mi vida. Me dejé caer al suelo y rompí a llorar. Pero no eran lágrimas de humillación y tristeza. Eran lágrimas de liberación y de una felicidad abrumadora. Por primera vez en 6 años, había logrado algo grande por mí misma. Había tomado las riendas de mi destino. Estuve sentada así un buen rato hasta que me recompuse. Sabía que no tenía mucho tiempo. Llamé inmediatamente al señor Ruiz. «Señor Ruiz, lo he conseguido. He alquilado la casa». Al otro lado de la línea, la voz del señor Ruiz sonaba muy satisfecha. «Bien hecho, señora Sánchez. Muy bien hecho. Ahora, el siguiente paso. Use parte de ese dinero para contratarme oficialmente como su abogado en el proceso de divorcio. Hay que actuar con rapidez». «Sí, de acuerdo». Al día siguiente, me reuní con el señor Ruiz en una cafetería. Firmé el contrato de representación legal y le transferí parte de los honorarios. Con el contrato en la mano, me sentí más fuerte que nunca. Ya no estaba sola. La ley estaba de mi lado. Salí de la cafetería sintiéndome ligera y llena de esperanza. El camino por delante aún era largo y difícil, pero sabía que iba en la dirección correcta. Recuperaría a mi hija y reconstruiría mi vida. Mientras pensaba en el futuro, vibró el móvil en mi bolsillo.
Una nueva notificación de mensaje. Lo abrí. Era de Javier. Unas pocas palabras, pero fueron como un jarro de agua fría sobre la llama de esperanza que ardía en mi corazón. Me han dado el alta. ¿Dónde estás? Vuelve a casa ya. Había salido del hospital y había vuelto a casa. Mi pesadilla aún no había terminado. Con el corazón encogido, paré un taxi. No le tenía miedo. Ya no. Pero la idea de tener que enfrentarme a él, de respirar el mismo aire cargado de su hipocresía y su descaro, me daba asco. Al abrir la puerta, vi a Javier sentado en el sofá con las piernas cruzadas. El mismo sofá que mi padre había elegido con tanto esmero. Estaba un poco más delgado y su rostro aún estaba pálido, pero su actitud era extrañamente arrogante. Llevaba ropa nueva, de marca, muy diferente de su estilo habitual. Mis suegros lo flanqueaban, como si sirvieran a un rey. Mi suegra sostenía un plato de fruta cortada y mi suegro lo abanicaba. Era una escena ridícula. Al verme entrar, la expresión de mi suegra cambió por completo. ¿De dónde vienes a estas horas? Tu marido sale del hospital y tú ni siquiera estás en casa para prepararle la comida. Javier levantó la barbilla y dijo con arrogancia: Déjala, mamá. Se ha acostumbrado a la buena vida en casa y se le han subido los humos. Necesita salir un poco y ver mundo. Sin decir nada, fui a la cocina a por un vaso de agua. Javier me siguió y bloqueó la puerta. ¿Qué pasa? Te mando un mensaje y no contestas. Últimamente te has vuelto muy valiente, ¿no? Si tienes algo que decir, dilo ya. No tengo tiempo, respondí, sin mirarlo. Él esbozó esa sonrisa burlona que tanto odiaba. Elena, sé que estás enfadada por lo del otro día, pero todos los hombres cometen errores. Si te quedas tranquilita en casa y cuidas bien de mis padres, no te trataré mal. Hablaba como si me estuviera haciendo un favor. Su descaro había alcanzado un nivel incomprensible para una persona normal. Ah, por cierto, dijo, dándose aires de importancia. Contigo es agotador hablar. He venido a dar una buena noticia a toda la familia. Alzó la voz, para que sus padres lo oyeran desde el salón. A partir de hoy, nuestra familia empieza una nueva vida. Vuestro hijo ya no es un simple empleado. Los ojos de mis suegros brillaron. ¿Qué ha pasado, hijo? Me han fichado como director de proyectos en Grupo Solaria. Sueldo inicial de 10.000 euros al mes, más bonus. 10.000 euros. Al oír la cifra, mis suegros se quedaron boquiabiertos y luego estallaron en vítores. Dios mío, qué grande es nuestro hijo, director en Grupo Solaria. Mi suegra lo abrazó, orgullosa. Ya lo decía yo, mi hijo es un león. Sabía que llegaría alto. Mi suegro se golpeaba las rodillas de alegría. Lo aclamaban como a un héroe. Y yo, de pie en la puerta de la cocina, me quedé helada. Grupo Solaria. ¿Por qué precisamente Grupo Solaria? El lugar que me había dado una luz de esperanza, una vía de escape, ahora estaba relacionado con este maldito hombre. Esta coincidencia me dio un escalofrío. Javier me miró con aire de suficiencia. ¿Qué? ¿Ya se te han bajado los humos? ¿Te das cuenta de lo increíble que es tu marido? Si te quedas a mi lado, tú y nuestra hija tendréis un futuro. Si no, hizo una pausa, pero la amenaza implícita era evidente. Seguí en silencio. Mi mente era un torbellino. ¿Qué proyecto iba a dirigir en Grupo Solaria? ¿Cómo podía alguien con sus mediocres capacidades ser fichado por una empresa tan grande con unas condiciones tan extraordinarias? Algo no cuadraba. Como no reaccionaba, mi suegra se envalentonó aún más. ¿Lo ves? Tu marido es un triunfador, así que más te vale espabilar y no soltarlo. No te pases el día con esa cara larga o te lo quitará otra. Se me escapó una risa sarcástica. No creo que tenga que preocuparme de que se lo quite otra. Ya tiene una metida en casa. ¿Qué? Se enfadó mi suegra. Pero Javier la detuvo con un gesto magnánimo. Déjala, mamá, déjala. Es agotador hablar con gente de otro nivel. Dejad que os cuente. El proyecto que voy a liderar va a cambiar por completo la industria turística de esta ciudad. Es un proyecto estratégico, y el nombre es genial. Hizo una pausa, carraspeando para darse un aire de misterio e importancia. El proyecto se llama Raíces y Sabores. En el instante en que ese nombre salió de su boca, sentí que mi mundo se derrumbaba. Los oídos me zumbaban, la vista se me nubló. Si no me hubiera agarrado al marco de la puerta, me habría desplomado. Raíces y Sabores. ¿Cómo podía saber ese nombre? ¿Cómo se atrevía a pronunciarlo con su sucia boca? Raíces y Sabores no era un nombre cualquiera. Era mi sangre y mi sudor. Eran los 6 años de mi juventud que dediqué antes de casarme con él. Era el nombre del proyecto de turismo cultural y gastronómico en el que trabajé sin descanso. Recorrí pueblos remotos, conocí a viejos artesanos, documenté recetas tradicionales que estaban a punto de desaparecer. Elaboré un plan detallado para convertir ese valor cultural en un producto turístico único, para mostrar el espíritu de España al mundo. No era solo un proyecto. Era mi sueño.
mi hijo intelectual. ¿Qué? ¿A qué mola el nombre? Continuó Javier, sin notar el cambio en mi rostro. Se me ocurrió a mí. Original, ¿eh? El presidente de Grupo Solaria dio el visto bueno nada más oírlo. ¿Se le ocurrió a él? Su descarada mentira me dio náuseas. 6 años atrás, cuando el proyecto estaba casi terminado, se lo conté emocionada. Él se mostró muy indiferente, diciendo que era imposible ganar dinero con algo tan folclórico. Se rió de mis ensoñaciones. Resulta que no era indiferencia. Lo recordaba, y había estado esperando en silencio la oportunidad. Cuando me convertí en una simple ama de casa, insignificante a sus ojos, lo robó descaradamente y se lo apropió. Esto ya no era una traición sentimental. Era la traición más cruel y repugnante. No solo me había sido infiel, me había robado el alma. Había arrebatado el pasado, el intelecto y la pasión de la persona que lo había sacrificado todo por él. Estoy un poco cansada, me voy a descansar, logré decir. La voz se me quebró. No podía seguir allí ni un segundo más. Sentía que no podría contener el impulso de arañarle su cara hipócrita. ¿Otra vez cansada?, murmuró mi suegra. Siempre está cansada. La ignoré y corrí hacia el trastero. Cerré la puerta de un portazo y eché el cerrojo. Todo mi cuerpo temblaba. La rabia y el dolor me quemaban el corazón. Me dejé caer al suelo y me agarré la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué podía ser tan cruel? Me había robado 6 años de juventud y paciencia. Ahora, intentaba arrebatarme todo lo que había tenido, todo lo que me enorgullecía. Quería borrarme por completo, convertirme en una sombra. No, no lo permitiré. Si antes solo quería divorciarme y alejarme de él, ahora todo había cambiado. No podía simplemente irme. Tenía que recuperar lo que era mío. Tenía que mostrar al mundo su verdadera cara. Así como él me lo había quitado todo, yo se lo quitaría todo a él. El dolor agudo se transformó en una fuerza fría. Las lágrimas cesaron, y en mi mente solo quedaba una idea. Pruebas. Necesitaba pruebas. Recordé que había guardado todos los datos del proyecto Raíces y Sabores en un disco duro externo. Ese disco duro, junto con mi viejo portátil, lo había guardado en algún lugar de este trastero al hacer limpieza. Tiene que estar aquí. Tiene que estar aquí. Era mi única arma, la clave para darle la vuelta a esta partida. Me levanté de un salto y empecé a registrar el desordenado trastero. Mis ojos ardían con la llama de la determinación. Javier, has cometido un error fatal. Pudiste robar mi proyecto, pero no podrás robar el intelecto y la fortaleza de la persona que lo creó. Revolví cajas viejas, aparté montones de libros y periódicos amarillentos. El polvo me hacía toser, pero no me detuve. La esperanza y la desesperación luchaban en mi interior. Si no lo encontraba, todo estaría perdido. Mis palabras serían desestimadas como las acusaciones infundadas de una esposa traicionada, y Javier, con su título de director de proyectos de Grupo Solaria, me aplastaría fácilmente. ¿Dónde estás? Sé que estás por aquí, murmuraba para mí, sintiendo la espalda empapada en sudor. Registré la última caja, en lo más profundo de un rincón. Contenía viejos recuerdos, cosas de mi época de soltera, y entonces mi corazón dio un vuelco. En el fondo de la caja, descolorida por el tiempo, había una funda de portátil negra. Con manos temblorosas, abrí la cremallera. Dentro, mi viejo portátil dormía en silencio, y a su lado, en un pequeño bolsillo de red, había un objeto rectangular plateado. El disco duro externo. Lo abracé contra mi pecho. Sentí como si hubiera recuperado una parte perdida de mi alma. Estaba aquí. Todo estaba aquí. Conecté el USB al portátil. Un pequeño pitido y un mensaje en la pantalla. Reconociendo dispositivo. Cada segundo de espera fue una tortura. Finalmente, apareció el icono de una nueva unidad en la pantalla. Suspiré aliviada. Era como volver a nacer. Con manos temblorosas, hice doble clic en la unidad. Aparecieron varias carpetas. Y allí estaba. Una carpeta con el nombre claro y en mayúsculas, a Raíces y Sabores. Hice clic. Todo se desplegó ante mis ojos. Docenas de archivos de Word con el plan de negocio y estudios de mercado. Más de 100 diapositivas de PowerPoint elaboradas que visualizaban la idea. Archivos de Excel detallados con presupuestos y análisis de rentabilidad. Y lo más importante, en la parte inferior de cada archivo, la información de la fecha de creación, todas con fechas de hacía 6-7 años. Era esto, la prueba irrefutable. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Javier, estás acabado. Actué sin perder un segundo. Primero, copié la carpeta entera de Raíces y Sabores a mi ordenador. Luego, conecté un nuevo USB e hice otra copia. No contenta, comprimí la carpeta y la envié a otra dirección de correo electrónico mía, con una contraseña segura. Por último,
Subí todos los datos a un servicio de almacenamiento en la nube. Tenía que asegurarme de que, pasara lo que pasara, aunque Javier se diera cuenta e intentara destruir las pruebas, tendría copias de seguridad en varios lugares. No cometería el error de tener una sola carta oculta. Cuando terminé sentí que todo el cuerpo se me relajaba. Me dejé caer al suelo, apoyada en la pared. La ira inicial había desaparecido, reemplazada por una calma aterradora. Ya no era la víctima pasiva, ahora tenía el control. En mis manos tenía el arma para derribar a Javier en cualquier momento. Pero no actuaría precipitadamente. Necesitaba un plan perfecto. Tenía que elegir el momento y el lugar exactos para dar el golpe de gracia. Un golpe que lo dejara sin posibilidad de levantarse. Pensé en el señor Ruiz y en ese misterioso presidente, Mateo Vargas. ¿Debía contarles esto? Me habían ayudado. Pero todavía no era el momento. Esta era mi guerra. Quería hacer justicia con mis propias manos. Cuando necesitara ayuda legal, entonces buscaría al señor Ruiz. Mientras pensaba, sonó mi móvil. Un mensaje de una vieja amiga que trabajaba en prensa. Lo abrí. Era un mensaje corto, pero su contenido me dejó helada. Tía, notición. El presidente de Grupo Solaria, Mateo Vargas, ha tenido un accidente de coche. La víctima es una becaria de la empresa de tu marido. ¿Qué? ¿Mateo Vargas había tenido un accidente? ¿Y la víctima era la amante de Javier, Sara? Dos nombres que parecían no tener relación ahora estaban conectados por un suceso impactante. Esto no podía ser una coincidencia. La intuición de una mujer que ha sufrido demasiadas mentiras me lo decía. Había una conspiración en marcha. Busqué información en Internet de inmediato. La prensa sensacionalista ya estaba publicando titulares llamativos. Presidente de un gran grupo empresarial, sospechoso de atropello y fuga, misterioso accidente de tráfico entre un magnate y una joven. La información aún era confusa, pero el nombre de Mateo Vargas y Grupo Solaria ya se mencionaba por todas partes. Lo extraño era que ningún medio de comunicación importante se atrevía a publicar la noticia. Era una prueba del poder de Grupo Solaria. Intentaban controlar la crisis. Y entonces, en un foro de Internet, encontré una publicación. Un usuario anónimo había dado más detalles. La víctima era Sara Díaz. Estaba recibiendo tratamiento de urgencia en el hospital, y la persona que se encargaba de todo y trataba con la prensa era su hermana, la directora de comunicación de Grupo Solaria, Marta Díaz. Marta. Ese nombre me dio un escalofrío. La mujer que me había humillado en la entrevista. La hermana de Sara. Las piezas dispersas del puzzle encajaron de forma aterradora. No era un simple accidente. Era una trampa. Una trampa elaborada. Y la mente maestra era Marta. Pero, ¿por qué? ¿Por qué haría algo así? ¿Dañar al presidente que le había dado un puesto tan alto? ¿Para qué? ¿Para sacarle dinero? ¿O para vengar a su hermana? Pero, ¿vengar qué? ¿Acaso había habido algo entre Mateo Vargas y Sara? Mi cabeza era un ovillo enredado. Me sentía atrapada en un laberinto sin salida. Un laberinto donde todos tenían secretos y dobles caras. A la mañana siguiente, fui a trabajar como de costumbre. El ambiente en Grupo Solaria era tenso, asfixiante. Todos se movían en silencio. Hablaban en susurros. Parecían nerviosos. El caso del presidente era el centro de todas las conversaciones. En el ascensor, oí murmullos. Dicen que esa chica, Sara, está muy grave, que podría no volver a caminar. Pobrecilla, pero es raro, ¿no? ¿Qué hacía en el coche del presidente a esas horas? Seguro que había algo entre ellos. A saber qué se cuece en las altas esferas. Escuché en silencio. En mi interior, me preocupaba por Mateo Vargas. Era frío, pero era el hombre que me había sacado del fango. No sabía por qué lo había hecho, pero en mi corazón sentía que le debía algo. No podía quedarme de brazos cruzados mientras caía en una trampa. Ese mediodía, después de preparar el almuerzo, estaba viendo el canal interno de la empresa cuando apareció Marta en la pantalla. Llevaba un traje negro y un maquillaje discreto, pero parecía agotada. Tenía los ojos enrojecidos y la voz ronca. Se dirigió a todos los empleados como directora de comunicación y como familiar de la víctima. Empleados, gracias por vuestro interés y vuestro apoyo a mi familia. Mi hermana ha superado la fase crítica, pero su estado sigue siendo reservado. Sobre este desafortunado incidente, la policía está investigando. Confiamos plenamente en el juicio imparcial de la ley, y Grupo Solaria colaborará plenamente en la investigación para esclarecer los hechos. Su discurso fue impecable, profesional. Proyectó con éxito la imagen de una hermana abnegada que se preocupaba por su hermana y de una ejecutiva leal que defendía el honor de la empresa en una situación difícil. Pero yo, que me había enfrentado a su mirada despectiva, podía ver la hipocresía detrás de sus lágrimas y su voz ronca. Sus ojos brillaron fugazmente, con un aire de triunfo. Y entonces,
lanzó el golpe de gracia. Marta respiró hondo, como si estuviera librando una gran batalla interna. Sin embargo, estamos profundamente preocupados por los rumores maliciosos que circulan en Internet. Rumores que intentan dañar el honor del presidente y de mi hermana. No descartamos la posibilidad de que alguien, movido por celos personales o rencores privados, esté difundiendo deliberadamente falsos rumores para perjudicarlos a ambos. Al llegar a este punto, Marta giró de repente la cabeza hacia la cocina donde yo estaba. Su mirada, afilada como un cuchillo, se clavó en mí. El auditorio contuvo la respiración y la gente empezó a girarse para mirarme. Miradas llenas de curiosidad y sospecha. Me quedé helada. Ahora lo entendía. Esta trampa no iba solo dirigida a Mateo Vargas, también iba dirigida a mí. Ella conocía la relación entre Javier, Sara y yo. Intentaba convertirme en la principal sospechosa de difundir los rumores, en una esposa cegada por los celos, en una loca dispuesta a dañar a su marido, a su amante y a su jefe, matar dos pájaros de un tiro, un plan realmente malvado y retorcido. De pie, bajo la mirada de cientos de personas, sentí que un frío glacial me recorría el cuerpo. Me había visto envuelta en una guerra que no esperaba. La cara me ardía. Me sentía como si estuviera desnuda en medio de un gran escenario, siendo juzgada por la multitud. Los oídos me zumbaban. No oía nada. Solo veía labios que se movían y miradas que me atravesaban. Mira, es la nueva chef, ¿no? Parecía buena chica, pero da miedo. Los celos convierten a la gente en monstruos. Normal que al presidente le pasara algo así. Se ha metido con la persona equivocada. Los murmullos empezaron a crecer. Primero, susurros, luego un zumbido como el de un enjambre de abejas. Sin ninguna prueba, me señalaban, me convertían en la culpable. Me quedé allí, clavada en el suelo, apretando los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaban en la piel. Tenía la garganta seca. Quería gritar que no había sido yo, que todo era una trampa, pero no pude. Todas las palabras quedaron atrapadas en mi pecho, aplastadas por la injusticia. Marta había triunfado. Con unas pocas palabras astutas y una mirada intencionada, me había convertido en la principal sospechosa a los ojos de todos. La esposa traicionada por su marido, una mujer con motivos más que suficientes para vengarse de la amante, una empleada que, al no caerle bien a su jefe, podría guardar rencor. Todo era tan lógico, tan perfecto. Matar dos pájaros de un tiro, se libraba de responsabilidades y, al mismo tiempo, eliminaba a una persona molesta. La intervención de Marta terminó entre aplausos compasivos. Hizo una reverencia y, tapándose los ojos con la mano como si estuviera sufriendo mucho, se dio la vuelta. Al pasar a mi lado, me miró de reojo. Fue un instante, menos de medio segundo, pero su mirada estaba llena de desprecio y victoria. Justo en ese momento, entró el señor Ruiz. Sin mirarme, con una voz fría y diferente a la habitual, dijo secamente: «Elena Sánchez, el presidente quiere verla». Se me paró el corazón. Había llegado el momento. El juicio final. Arrastré los pies. Seguí al señor Ruiz por un pasillo largo y silencioso. Cada paso era como pisar los fragmentos de mi fe y mi esperanza. El señor Ruiz se detuvo ante la imponente puerta del despacho del presidente. Llamó 3 veces y me hizo un gesto para que entrara. «Adelante». Dicho esto, se dio la vuelta. Ni una palabra de consuelo, ni una mirada de ánimo. La pesada puerta se cerró a mi espalda, encerrándome en un espacio lujoso pero frío. Y allí, detrás de un enorme escritorio, me esperaba Mateo Vargas. El despacho del presidente era tan grande que me sentí diminuta. No sabía si el frío provenía del aire acondicionado o del hombre sentado frente a mí. Mateo Vargas estaba sentado con la espalda recta, con la vista fija en la pantalla del ordenador. Ni siquiera levantó la cabeza cuando entré. Se hizo el silencio. Un silencio pesado que me oprimía el pecho. Me quedé de pie, a cierta distancia de su escritorio, apretando las manos sin darme cuenta. Quería hablar, explicarme, pero tenía la garganta seca. ¿Qué podía decir ahora? ¿Que era injusto? ¿Que todo era una trampa? ¿Me creería? ¿O a sus ojos yo también era solo una mujer corriente cegada por los celos? Finalmente habló, sin apartar la vista de la pantalla, con una voz fría como el hielo. «Siéntese». Me senté en el borde de una silla, con la espalda aún recta. De nuevo, el silencio. Oía los latidos de mi corazón retumbando en mi pecho. Estaba poniendo a prueba mi paciencia. «¿Sabe por qué la he llamado?», preguntó Mateo Vargas. Su voz seguía siendo inexpresiva. Yo no he sido», dije, con la voz temblorosa, sin poder evitarlo. «Esos rumores, no los he difundido yo». Solo entonces Mateo Vargas levantó la cabeza. Me miró. Era una mirada extraña, fría, diferente a la que había visto en nuestros breves encuentros anteriores.
En sus ojos no había ni ira ni decepción. Estaban vacíos, lo que hacía imposible saber qué pensaba. No le he preguntado si lo ha hecho o no, dijo. Solo le estoy comunicando una decisión. A partir de hoy su trabajo queda suspendido temporalmente. Suspendido. Esa palabra fue como un martillazo en mi cabeza. Sentí que todo se volvía oscuro. Se acabó. No me creía. Me había juzgado culpable. ¿Por qué? Casi grité. Pero logré contenerme y pregunté en un susurro desesperado. ¿Por qué me suspende? ¿Qué he hecho mal? La empresa atraviesa un momento delicado. No podemos tener a un empleado implicado en problemas personales cerca de la dirección. Es el protocolo. Respondió como una máquina, con una lógica cruelmente impersonal. Protocolo. De nuevo, el protocolo. Toda mi injusticia y mi rabia quedaban anuladas por esa palabra. ¿Y la verdad? Rompí a llorar. ¿No le importa la verdad? ¿Ni siquiera me va a dar la oportunidad de explicarme, de demostrar mi inocencia? ¿La verdad? Una sonrisa casi imperceptible, teñida de cansancio, se dibujó en los labios de Mateo Vargas. Aquí, la verdad es el mayor de los lujos, señora Sánchez. Ya puede retirarse. La decisión oficial se le comunicará más adelante. Volvió a bajar la cabeza hacia la pantalla del ordenador. Era la señal de que la conversación había terminado. Me había despedido. El hombre que me había dado una luz de esperanza ahora la apagaba brutalmente. Me levanté sin fuerzas. La sensación de abandono era más dolorosa que la humillación. Había confiado en él. Aunque nunca habíamos tenido una conversación real, había confiado en él. Por las comidas que se comía sin dejar nada, por la ayuda silenciosa a través del señor Ruiz, pensé que sería diferente a los demás. Pero me equivoqué. Era como todos. Creía solo lo que veía en la superficie, y estaba dispuesto a sacrificar a un peón como yo por la estabilidad del tablero. Salí de la habitación sin mirar atrás. Mientras caminaba por el pasillo vacío, el dolor y la decepción fueron remitiendo, y en su lugar surgió otro sentimiento, una tenacidad obstinada. No, no puedo derrumbarme así. Fui una tonta al esperar que otro demostrara mi inocencia. Si Mateo Vargas no me cree, si el mundo no me cree, ¿qué importa? Tengo que creerme a mí misma. Si nadie me da una oportunidad, la crearé yo misma. Si nadie busca la verdad, la encontraré yo misma. No dejaré que Marta y sus cómplices se salgan con la suya. Les demostraré a todos que no soy un peón fácil de sacrificar. No dejaré que esto termine así. Encontraré la verdad por mí misma. Los 6 años de infierno en mi matrimonio me habían forjado una voluntad de acero. Cuanto más acorralada me sentía, más fuerte me volvía. Abrí mi viejo portátil. Era hora de que volviera la antigua Elena, la desarrolladora de productos turísticos, la experta en análisis de información, búsqueda y networking. Mi objetivo era claro: descubrir la verdad sobre el accidente de Sara. Para ello, tenía que acercarme a la propia Sara. Empecé por lo que sabía. Sara era la hermana de Marta y la amante de Javier. Era una conexión clave, pero ahora estaría bajo el control de Marta. Fuertemente protegida en el hospital. El acceso directo era imposible. Necesitaba otra vía. Empecé a usar mis antiguas habilidades. Rebusqué en mi agenda, buscando contactos en la industria turística, amigos y colegas con los que había perdido el contacto. La primera llamada fue a mi mejor amiga, María, que trabajaba como gerente en una gran cadena hotelera. María, soy yo, Elena. Elena. Tía, ¿dónde te habías metido? No sabía nada de ti. La voz de María seguía siendo tan enérgica como siempre. He tenido unos asuntos personales. María, necesito un favor. ¿Conoces a alguien en los resorts de lujo de Marbella? Claro que sí. En Marbella conozco a gente. ¿Por qué? ¿Te vas de viaje para desconectar? Algo así. Me esforcé por mantener un tono tranquilo. ¿Podrías confirmarme una información? A ver si puedes averiguar si hay una huésped registrada a nombre de Sara Díaz. Solo sé que está recuperándose después de salir del hospital. María dudó un momento. Comprobar la información de un cliente va contra las normas. Pero por ser tú, lo intentaré. Dame un momento. Mientras esperaba, no me quedé de brazos cruzados. Llamé a otro antiguo compañero. Había sido mi socio y ahora trabajaba en una empresa de organización de eventos. Sabía que la gente de ese sector tenía muchos contactos, así que también le pedí información sobre Sara. Pasé toda la tarde sentada en una cafetería, llamando sin parar, enviando mensajes, reconectando con viejos contactos. La sensación de volver a trabajar, a usar la cabeza, me sentó de maravilla. Me hizo olvidar por un momento mi dolor personal. Al anochecer recibí un mensaje de María. La he encontrado.
Una tal Sara Díaz hizo el check-in esta mañana en el resort de Marbella Grand Sanctuary. Está en la suite presidencial, sola, y toda su información está bajo máxima seguridad. Me ha costado un montón averiguarlo. ¿En qué andas metida, Elena? El corazón me latía con fuerza. La encontré. No estaba en el hospital. Estaba recuperándose en un resort de lujo. Gravemente herida, en observación. Todo era una farsa. Le respondí a María. Muchas gracias. Te debo una muy grande. Inmediatamente, compré un billete para el AVE nocturno a Málaga. No podía perder ni un minuto. Tenía que verla. Tenía que hacerla hablar y descubrir la verdad. En el tren, corriendo en la oscuridad, miraba por la ventana. Las luces de la ciudad se alejaban. En mi corazón, en lugar de miedo, solo había una fría determinación. No sabía cuál sería el final de este viaje, a qué me enfrentaría, pero tenía claro que no había vuelta atrás. The Marbella Grand Sanctuary estaba situado en una colina, con vistas directas al mar. El aire era lujosamente puro y silencioso. No entré en el resort. Sabía que no podría acercarme a Sara por los cauces oficiales. En su lugar encontré una pequeña cafetería con vistas a la piscina y a la playa privada del resort. Pedí una bebida, me senté en un rincón y empecé a esperar. Esperé toda la mañana. El sol pegaba cada vez más fuerte y el aire era bochornoso. ¿Y si me he equivocado? ¿Y si no sale de la habitación? Pensé. Pero esperé con paciencia. Estaba segura de que alguien acostumbrado a una vida de lujo como Sara no aguantaría mucho tiempo encerrada entre cuatro paredes, y mi paciencia tuvo su recompensa. Pasadas las 10 de la mañana, una figura familiar apareció en la piscina. Era Sara. Llevaba un bikini de marca y un caftán ligero, con una copa de cóctel en la mano. No tenía ni rastro de haber sufrido un terrible accidente. Caminaba con soltura, su piel estaba radiante. La sangre me hirvió. La farsa de esas hermanas era perfecta. Habían engañado a todo el mundo. Sara eligió una tumbona bajo una sombrilla y empezó a tomar el sol. Ahora es el momento. La oportunidad. Respiré hondo y caminé hacia la piscina. No me acerqué directamente a ella. Elegí una tumbona no muy lejos, pedí la misma bebida que ella y la observé en silencio. Al poco rato, Sara se movió y pareció darse cuenta de mi presencia. Entrecerró los ojos para mirarme. Primero, curiosidad, luego sorpresa y finalmente, pánico. ¿Elena? Tartamudeó Sara, levantándose de golpe y cubriéndose con el caftán. Hola, respondí con naturalidad, dando un sorbo a mi bebida. ¡Qué casualidad! No esperaba encontrarte aquí. ¿Qué haces aquí? ¿Me has seguido? El rostro de Sara palideció. ¿Yo? ¿Seguirte? Sonreí levemente. ¿Me ves con tanto tiempo libre? Yo también estoy de viaje. Últimamente la vida me agobia y necesitaba un cambio de aires. Mi naturalidad pareció confundir aún más a Sara. Me miraba con desconfianza. No tenía prisa. Empecé a hablar lentamente, como si me estuviera sincerando. ¿Sabes? Hubo un tiempo en que, al descubrir la infidelidad de mi marido y sufrir el acoso de mis suegros, pensé cosas terribles. La sensación de ser traicionada por la persona en la que más confías es horrible. Miré de reojo a Sara. No decía nada, pero vi que su mano, que sostenía la copa, temblaba ligeramente. Pensaba que era la persona más desgraciada del mundo, continué. Pero luego me di cuenta de que hay gente aún más desgraciada que yo. Por ejemplo, las mujeres que son utilizadas por su propia familia como peones en un juego sucio. Las que, sin saber que están siendo utilizadas, se dan cuenta de todo cuando ya es demasiado tarde. Miré a Sara directamente a los ojos. ¿Tú también lo crees, Sara? Sara se sobresaltó y dejó caer la copa al suelo. El sonido del cristal rompiéndose fue agudo. Yo. No sé de qué me hablas. Desvió la mirada, girando la cabeza. Lo sabes, mi voz se volvió firme. Lo sabes mejor que nadie. No eres más que una marioneta en manos de tu hermana. ¿O no? Marta lo planeó todo. El accidente fue falso. No estás gravemente herida. Todo fue una farsa para dañar al presidente Mateo Vargas y, de paso, echarme a mí toda la culpa. No, no es verdad, gritó Sara, pero su voz no tenía fuerza. ¿Entonces qué es? Me levanté y me acerqué a ella. No grité ni la acusé. Solo la miré con una mezcla de compasión y rabia. ¿Sabes que por la farsa de tu hermana una persona inocente está a punto de perderlo todo? ¿Sabes que yo también he sido acusada injustamente y humillada? ¿Por qué haces esto? ¿Por dinero? ¿O por los celos ciegos de tu hermana? Sara se echó a llorar. Las lágrimas corrían por su rostro maquillado. Yo no quería. Me obligó mi hermana. Me dijo que si no lo hacía, Javier me dejaría, que era la única forma de retenerlo. Finalmente, lo confesó todo. Sentí una mezcla de satisfacción y amargura. Al final,
Ella también era solo una pobre criatura cegada por el amor y el egoísmo. Me senté a su lado. Sara, puedes engañar al mundo, pero no puedes engañar a tu conciencia. ¿De verdad crees que serás feliz con un hombre conseguido a cualquier precio? Mis palabras parecieron dar en el clavo. Sara bajó la cabeza y sollozó, y entre sollozos, lo contó todo. El plan de Marta, cómo falsificaron el accidente y la promesa de que le ayudaría a conseguir a Javier. La escuché en silencio. Mi móvil, sobre la mesa, estaba en modo de grabación, registrando cada palabra de su confesión. Dejé Marbella en el ave nocturno. Tenía sentimientos encontrados. La grabación con la confesión de Sara en mi móvil era como un hierro candente. Era la prueba que demostraría mi inocencia y la de Mateo Vargas, el arma para derribar a Marta. Pero también sentía una extraña compasión por Sara. Ella también era solo una pobre polilla que, atraída por la llama del amor ciego, había acabado quemándose en manos de su propia hermana. Nada más llegar a Madrid, llamé al señor Ruiz. Señor Ruiz, tengo la prueba. Le conté la conversación con Sara sin omitir detalle. Pensé que el señor Ruiz se alegraría, pero al otro lado de la línea hubo un largo silencio. Su voz sonaba cansada y pesada. Bien hecho, señora Sánchez. Pero... dudó. Me temo que nos enfrentamos a un problema mayor. ¿Un problema mayor? Se me paró el corazón. Los rumores sobre el presidente. La voz del señor Ruiz se apagó. Han dejado de ser simples rumores para convertirse en un arma para atacar a Grupo Solaria. Me quedé sin palabras. ¿Atacar? ¿Qué quiere decir? Los movimientos de nuestro mayor competidor, Consorcio Ibérico, son preocupantes. Están llevándose públicamente a personal clave de Grupo Solaria y, al mismo tiempo, difundiendo el rumor de que hay divisiones internas y que el presidente está a punto de ser destituido. Es un movimiento para hundir las acciones de Grupo Solaria y lanzar una OPA hostil. La cabeza me daba vueltas. Al final, la trampa de Marta no era una simple venganza personal, era parte de una conspiración mayor, de una feroz guerra empresarial. Y Javier, con su título de director del proyecto Raíces y Sabores, probablemente no era más que un peón en este gran tablero de ajedrez. Entonces, ¿qué vamos a hacer?, pregunté preocupada. El presidente tiene la situación bajo control, respondió el señor Ruiz, pero en su voz se notaba la incertidumbre. Pero hay algo extraño. Alguien nos está ayudando en secreto. Se están vendiendo grandes paquetes de acciones de Grupo Solaria, pero siempre hay un enorme capital que las compra de forma anónima, evitando que el precio se desplome. Es como si un aliado invisible estuviera luchando a nuestro lado en la oscuridad. Un aliado invisible. Sentí una curiosidad indescriptible. En esta situación crítica, ¿quién podría tener el poder económico y los motivos para ayudar a Grupo Solaria en silencio? ¿Quién es? No lo sé, suspiró el señor Ruiz. Todas las transacciones se realizan a través de fondos de inversión extranjeros, lo que dificulta el seguimiento. Pero esta persona actúa con una determinación increíble, como si conociera a la perfección los movimientos de Consorcio Ibérico. Señora Sánchez, póngase a salvo y guarde bien esa grabación. La situación es muy compleja. La llamaré en cuanto haya novedades. Colgué y me quedé de pie en medio de la concurrida estación, sintiendo un escalofrío. Pensaba que solo estaba luchando por mi honor, pero resulta que era una pequeña parte de una guerra mucho más grande. Y en algún lugar, la anciana a la que había ayudado por casualidad, la madre de Mateo Vargas, también estaba observando toda la situación en silencio. Con la agudeza de una persona que ha vivido mucho, había detectado el peligro que acechaba al negocio de su hijo, y no se quedaría de brazos cruzados. Los días siguientes fueron una tortura. No fui a la empresa, pero el señor Ruiz me llamaba a diario para ponerme al día. La guerra empresarial se recrudecía. Consorcio Ibérico, envalentonado, envió una carta oficial a Grupo Solaria proponiendo una colaboración estratégica. Un eufemismo para una adquisición. Y para aumentar la presión, jugaron su carta de triunfo. Una entrevista en exclusiva con el nuevo director del proyecto Raíces y Sabores, Javier García. Consorcio Ibérico lo ensalzaba como un talento extraordinario que Grupo Solaria había dejado escapar. En el artículo, Javier recitaba la visión y la estrategia que yo había escrito. Con un descaro absoluto, declaraba que se llevaría el proyecto a Consorcio Ibérico, donde sí valoraban su talento. Al leer el artículo, solo pude reírme con amargura. Era el ladrón predicando sobre moralidad. «Están preparando el golpe de gracia», me dijo el señor Ruiz por teléfono. Su voz estaba llena de tensión. «Mañana por la mañana, Consorcio Ibérico celebra una junta extraordinaria de accionistas. Probablemente anunciarán la adquisición del proyecto Raíces y Sabores y el nombramiento oficial de Javier. Es un ataque frontal a la reputación de Grupo Solaria». «¿Y nuestro misterioso aliado?», pregunté con esperanza. Justo de eso iba a hablarle.
La voz del señor Ruiz se volvió extrañamente excitada. Ha movido ficha. Señora Sánchez, no se lo va a creer. Ha solicitado asistir a la Junta de Accionistas de Consorcio Ibérico como accionista principal. ¿Accionista principal? ¿Cómo es posible? Yo tampoco lo entiendo. La voz del señor Ruiz estaba teñida de asombro. Su participación no es muy grande, alrededor del 5%, pero parece que posee las acciones de un accionista fundador, lo que le otorga derecho de veto en algunos asuntos importantes. Por lo que he podido averiguar, estas acciones han estado inactivas durante los últimos 20 años, sin ninguna transacción, se daban por perdidas. Nadie esperaba que aparecieran en este momento crucial. Mi corazón dio un vuelco. Un accionista fundador que había estado en silencio durante 20 años. Era increíble. ¿Y sabe qué? El señor Ruiz bajó la voz, como si contara un secreto. Rastreando al propietario de estas acciones, he descubierto algo asombroso. El propietario original tenía una relación muy profunda, pero también muy amarga, con el fundador de Consorcio Ibérico. Parece que hubo una historia en el pasado, una deuda pendiente. Escuché conteniendo la respiración. Una historia del pasado, una deuda pendiente. De repente, pensé en la anciana a la que había ayudado, la madre de Mateo Vargas. Su mirada, amable pero con una profunda tristeza. ¿Podría ser? Mi intuición se hacía cada vez más fuerte. ¿Y si ese misterioso aliado, la persona que tenía la llave de esta guerra, era esa mujer de apariencia corriente? ¿Y cuál era ese amargo pasado con el fundador de Consorcio Ibérico? Sentía que estaba a punto de descorrer el velo de un gran secreto. Y detrás, no solo estaba la verdad de una guerra empresarial, sino también la tragedia de una generación. A la mañana siguiente, no podía estarme quieta en casa. No podía ir a esa reunión, pero todos mis nervios estaban concentrados en la sede de Consorcio Ibérico. Daba vueltas por la habitación esperando la llamada del señor Ruiz. Esta batalla no solo decidiría el destino de Grupo Solaria y de Mateo Vargas, sino que también afectaría directamente a mi propia lucha. Si Consorcio Ibérico ganaba, Javier sería un tigre con alas, y me sería aún más difícil desenmascararlo. Sobre las 10, sonó el teléfono. Era el señor Ruiz. Contesté apresuradamente. ¿Qué ha pasado? Escuche con calma. Al otro lado de la línea, la voz del señor Ruiz era como la de un comentarista deportivo, llena de emoción. Lo que acaba de pasar es más increíble que una película. El señor Ruiz empezó a relatar. La reunión comenzó con un ambiente de suficiencia por parte de la directiva de Consorcio Ibérico. Anunciaron su plan de adquisición de Grupo Solaria y presentaron a Javier como un genio. Javier, con una expresión arrogante, subió al estrado y comenzó su discurso sobre raíces y sabores, su hijo intelectual. Justo en ese momento la voz del señor Ruiz se alzó, se abrió la puerta de la sala y entró una anciana de aspecto humilde. Era ella. La anciana a la que usted ayudó, señora Sánchez, la madre del presidente Mateo Vargas. Dios mío, era ella. La sala se quedó en silencio al instante, continuó el señor Ruiz. El presidente de Consorcio Ibérico, al verla, se puso pálido como si hubiera visto un fantasma. Ella, sin decir nada, subió tranquilamente al estrado y proyectó en la pantalla un fajo de documentos. ¿Qué documentos? Todos los archivos originales del proyecto Raíces y Sabores. La voz del señor Ruiz estaba llena de asombro. El plan de negocio escrito a mano, las notas, los archivos con fecha de hace 7 años, las mismas pruebas que le entregué en secreto anoche. Demostró, sin lugar a dudas, que Javier era un ladrón. Me tapé la boca, llorando. El señor Ruiz conocía mis pruebas y habían actuado juntos. Javier, en el estrado, se quedó petrificado, con la cara sin una gota de sangre. Pero eso no fue todo. El señor Ruiz respiró hondo. Ella reveló su condición de accionista fundadora, y empezó a contar la historia de hace 20 años. Cómo ella, su marido y el presidente de Consorcio Ibérico levantaron esta empresa de la nada. Pero él los traicionó, se apoderó de la empresa con métodos sucios, e hizo que su marido muriera en la bancarrota, y la desesperación. Ella tuvo que huir con su hijo, humillada. Lo único que pudo conservar fue ese 5% de las acciones, como un recordatorio para no olvidar la sangrienta deuda del pasado. Me quedé sin palabras al oír la historia. Una tragedia tan grande, una verdad terrible enterrada durante 20 años. La sala fue un caos, casi gritó el señor Ruiz. Cuando los demás accionistas descubrieron la verdad, presentaron una moción de censura unánime. El plan de adquisición de Grupo Solaria fue desestimado en el acto. Javier fue sacado por los guardias de seguridad como un delincuente, y el presidente de Consorcio Ibérico se desplomó en su silla, agarrándose la cabeza. Me dejé caer al suelo, sollozando. No de tristeza, sino de una emoción abrumadora. Una mujer que parecía tan frágil tenía una fuerza tan inmensa,
Usó el dolor del pasado como un arma para hacer justicia por su marido y proteger el futuro de su hijo. Se han hundido la voz del Señor, Ruiz resonó con triunfo. Se han hundido por completo. Hemos ganado esta guerra. Asentí entre lágrimas. Sí, habíamos ganado. Y ahora, era el momento de empezar mi propia batalla. La victoria de Grupo Solaria y la caída de Consorcio Ibérico avivaron la llama de la determinación en mi corazón. Había llegado la hora de que pagaran por sus pecados. No podía esperar ni un minuto más. Llamé a la agente inmobiliaria. Hola, ¿los inquilinos están listos para la mudanza? Sí, señora. ¿Quieren entrar lo antes posible? ¿Iniciamos el proceso de entrega de la vivienda? Sí, mi voz era fría como el hielo. Pero necesito su ayuda y la de la ley. Mi casa está ocupada ilegalmente. Quiero que la entrega se haga con la presencia de agentes judiciales, siguiendo el procedimiento legal. La agente se sorprendió un poco, pero enseguida entendió la situación. De acuerdo, no se preocupe. Le ayudaremos en todo. Contactamos ahora mismo con el juzgado. Esa tarde observaba mi casa desde una esquina al otro lado de la calle. Una furgoneta del juzgado se detuvo frente a la puerta. 2 agentes judiciales uniformados, la familia de inquilinos y la agente esperaban. El corazón me latía con fuerza. Era el momento que había estado esperando. El momento en que la justicia se aplicaría con la fría imparcialidad de la ley. La agente llamó al timbre. Después de un buen rato, mi suegra abrió la puerta, con cara de sueño. Al ver a los desconocidos, frunció el ceño. ¿Quiénes sois? Buenas tardes, señora, dijo la agente con voz profesional. Venimos a realizar el procedimiento de entrega de esta vivienda a los nuevos inquilinos. Mi suegra abrió los ojos como platos. ¿Inquilinos? ¿Qué tontería es esa? ¿Quién ha alquilado la casa? Esta es la casa de mi hijo. Señora, según los documentos legales, la propietaria de esta vivienda es la señora Elena Sánchez, y la señora Sánchez ha firmado un contrato de alquiler. Aquí tiene el contrato y la nota simple del registro de la propiedad. La agente le tendió los documentos. Mi suegra ni los miró y los apartó con la mano. No sé quién es Elena ni me importa. Fuera de aquí, o llamo a la policía. En ese momento, uno de los agentes judiciales dio un paso al frente y dijo con voz firme y autoritaria: Señora, somos agentes judiciales y venimos a ejecutar una orden de lanzamiento a petición de la propietaria legal. Les rogamos que recojan sus pertenencias personales y abandonen la vivienda. Si se niegan, nos veremos obligados a solicitar la intervención de la fuerza pública. Al oír las palabras agentes judiciales y fuerza pública, mi suegra empezó a ponerse nerviosa. Mi suegro también salió corriendo al oír el alboroto. ¿Qué pasa? Cariño, estos nos echan de casa, gritó mi suegra. Pero mi suegro, al escuchar de nuevo la explicación de la agente, se calló. Su habitual arrogancia había desaparecido, dejando solo desconcierto y miedo. Empezaron a llamar por teléfono frenéticamente, sin duda a Javier. Observé todo desde la distancia. Sus caras de incredulidad, su ira impotente y la patética imagen de unos abusones siendo sometidos por la ley. Más que triunfo, sentí un profundo alivio. Causa y efecto. Este era el precio de su codicia y su maldad. Finalmente, bajo la supervisión de los agentes, empezaron a regañadientes a hacer las maletas. Las mismas maletas que habían traído con arrogancia ahora las arrastraban con humillación. Fueron expulsados de la casa y se quedaron plantados en la acera con su desordenado equipaje. Los vecinos empezaron a congregarse y a cuchichear. Justo en ese momento, sonó mi móvil. Un número desconocido, pero sabía quién era. Contesté. Al otro lado, una voz enfurecida, casi demencial. «Elena Sánchez, ¿qué coño has hecho?» La voz enloquecida de Javier retumbó al otro lado del teléfono, pero ya no me asustaba ni me afectaba. Solo sentí una profunda lástima. Todavía no entendía la situación, seguía creyendo que era el centro del mundo, que tenía derecho a gritarme e insultarme. ¿Qué he hecho? Respondí con una calma sorprendente. Simplemente he recuperado lo que es mío, Javier. Y en lugar de gritarme a mí, deberías preocuparte por tus padres. Están a punto de quedarse en la calle. Tú, ¿cómo te atreves? Colgué antes de que terminara y bloqueé su número. El drama con él no podía terminar con una simple llamada. Al mismo tiempo, en la oficina temporal de Consorcio Ibérico, Javier, sentado en un lujoso sillón de cuero, intentó volver a llamarme, pero fue inútil. Furioso, lanzó el móvil contra el escritorio. Nunca habría imaginado que yo, la esposa a la que siempre había menospreciado, me atrevería a hacer algo tan drástico. Justo en ese momento, la puerta de su despacho se abrió de golpe. No era su secretaria, sino 2 hombres con uniforme de seguridad, y detrás de ellos, un hombre de traje con una expresión gélida. «¿Quiénes sois?»,
¿Quién os ha dejado entrar?, gritó Javier, levantándose de un salto, intentando todavía mantener su papel de director. El hombre de traje, sin decir nada, le tendió un papel con un sello rojo. Señor García, somos del Departamento Jurídico de Grupo Solaria. Esto es una citación judicial. Ha sido demandado por robo de propiedad intelectual e incumplimiento de contrato laboral. Javier miró la citación, aturdido. ¿Qué? ¿Qué estupidez es esta? La víctima soy yo. Grupo Solaria me ha tratado injustamente. Lo que tenga que decir, dígalo en el juzgado, lo cortó el del Departamento Jurídico. Tenemos todas las pruebas que demuestran que el proyecto Raíces y Sabores es propiedad intelectual de otra empleada, registrada hace 7 años. Usted se lo ha apropiado ilegalmente. Registrada. Pruebas. Cada palabra era como un martillazo en la cabeza de Javier. Empezó a darse cuenta de que nada era tan simple como había pensado. Además, continuó el hombre con voz impasible, Consorcio Ibérico acaba de enviar una comunicación oficial. Han decidido cesar inmediatamente toda colaboración con usted. Su cargo de director de proyectos ha sido cancelado antes incluso de ser nombrado. Esta noticia fue aún más impactante que la citación judicial. Consorcio Ibérico lo había abandonado. Tras la dramática intervención de la madre de Mateo Vargas, se había convertido en un peón sin valor, en una mancha que Consorcio Ibérico quería borrar lo antes posible. No, no puede ser. Javier retrocedió, chocando con el borde del escritorio. El presidente me lo prometió. En los negocios, las promesas solo son válidas mientras usted tiene valor, señor García, dijo el hombre con una sonrisa burlona. Ahora, recoja sus efectos personales y váyase. Los guardias de seguridad le ayudarán. Los 2 guardias se acercaron y agarraron a Javier por los brazos. Se resistió débilmente. Su arrogancia de hacía unos minutos había desaparecido, dejando solo miedo y derrota. No, no podéis hacerme esto. Soy el director. Soy un talento. Lo sacaron a rastras, por el mismo pasillo por el que el día anterior todos lo miraban con envidia. Ahora, lo miraban con curiosidad y desprecio. Su sueño de riqueza y poder se había hecho añicos. En un solo día se había quedado sin casa, con sus padres en la calle, y ahora, sin trabajo y sin futuro. Desde la cima de una gloria efímera, se había precipitado al abismo de la humillación. Todo se había derrumbado en un instante. Y supo que detrás de todo esto estaba la misma esposa a la que había pisoteado sin piedad. No fui directamente a casa. Pasé por una copistería para imprimir unos documentos y luego, tranquilamente, cogí un taxi de vuelta. Sabía que me esperaba el último acto de esta obra. Al entrar en mi calle vi el caos. Javier y sus padres estaban en medio de la acera, rodeados de maletas y enseres desordenados. Los vecinos se habían congregado, como si fuera un espectáculo. Cuando mi taxi se detuvo, los 3 se abalanzaron sobre mí con caras de odio. «Mala pécora, ya era hora de que aparecieras», gritó mi suegra, intentando abalanzarse sobre mí para arañarme. Di un paso atrás y la fulminé con la mirada. «Estamos en la vía pública. Si me pone un dedo encima, llamaré a la policía inmediatamente». Mi calma la desconcertó por un momento. Javier, en shock por la pérdida de su trabajo, parecía una fiera herida. Me miró con los ojos inyectados en sangre. «Elena, ¿qué has hecho? ¿Has decidido arruinar a nuestra familia?» «Yo no he hecho nada», dije cortante. «Solo he limpiado mi vida. La basura hay que tirarla a su sitio». «¿Qué? ¿Te atreves a llamarnos basura?» Mi suegro furioso levantó la mano para pegarme. Atrévase, lo miré directamente a los ojos, sin miedo. Hoy, ese gesto podría costarle unos cuantos años de cárcel. Abrí mi bolso y saqué un fajo de papeles. Les mostré la primera hoja. «Estos son los papeles del divorcio, ya firmados por mí. Firmadlos. Terminemos esto de buenas». Javier se rió con desdén. «¿Divorcio? ¿Crees que te vas a salir con la tuya tan fácilmente? Después de arruinarme, ¿ahora quieres divorciarte para irte con otro? Ni en sueños. Así que no queréis asentí, como si lo entendiera. De acuerdo. Saqué otro papel. Entonces hablemos con esto». Era una denuncia por violencia de género. Y para darle más peso, saqué mi móvil y le di al play. Apareció un vídeo de Javier agrediéndome. Un vídeo grabado nítidamente por una pequeña cámara de seguridad que había instalado en secreto en el salón hacía mucho tiempo. Las caras de Javier y sus padres se quedaron blancas. Se quedaron helados. ¿Sorprendidos? Esto es solo el aperitivo. El plato principal aún está por llegar. Saqué el disco duro externo. Aquí dentro están todas las pruebas de que robaste el proyecto Raíces y Sabores. Los archivos originales, con sus fechas de creación. Si a estas pruebas le sumamos la demanda de Grupo Solaria, ¿cuántos años crees que pasarás en la cárcel? Javier tartamudeó, retrocediendo. No. No puede ser. ¿Cómo? ¿Y vosotros, padre-madre?
Me giré hacia mis suegros con una mirada fría. ¿Creéis que esto no va con vosotros? También tengo un regalo para vosotros. Puse otro video en mi móvil. Esta vez era un archivo de audio. La conversación en la que planeaban apoderarse de mi casa y echarme, con todos los insultos y vejaciones hacia mí. Si a esta grabación le sumamos el delito de allanamiento de morada, ¿sabéis a qué pena os enfrentáis? Deberíais consultarlo con un abogado. Ah, claro, ahora no tendréis dinero para pagar uno. Todo se derrumbó ante sus ojos. Allí, en medio de la calle, bajo la mirada curiosa de los vecinos, estaban completamente derrotados. Ya no había arrogancia ni insultos, solo miedo y desesperación. Os doy dos opciones, le dije a Javier, con un último atisbo de compasión en mi voz. Primera, firmas los papeles del divorcio. A cambio, no presentaré la denuncia por violencia de género. Considéralo un último acto de piedad. Segunda, nos vemos en los tribunales. Y entonces, lo perderás todo, incluida tu libertad. Elige. Javier me miró, luego miró a sus padres, ancianos y temblorosos. Finalmente, bajó la cabeza. Dámelo, dijo con voz ronca. Le tendí el bolígrafo y los papeles. Firmó con mano temblorosa. Su letra, un garabato, como su vida fracasada. Recogí los papeles y los doblé con cuidado. Todo había terminado. Mi matrimonio infernal, los 6 años de juventud enterrados, finalmente habían concluido con una firma. Tras resolver los problemas con la familia de Javier, me sentí increíblemente ligera. Fui a casa de mis padres a recoger a mi hija Alba. Juntas, limpiamos la casa, tiramos todo lo que pertenecía al pasado. La casa quedó limpia, el aire volvió a ser puro y cálido. Pero en mi corazón, todavía había un nudo sin desatar. El asunto de Grupo Solaria. El asunto de Mateo Vargas. Yo era libre, pero seguía suspendida de mi trabajo y acusada de difundir rumores maliciosos. No podía dejarlo así. A la mañana siguiente, llamé primero al señor Ruiz. Señor Ruiz, ¿podría ver al presidente? Tengo algo que decirle. Por supuesto, la voz del señor Ruiz era muy alegre. El presidente también quería verla. Venga a la oficina ahora mismo. Cuando entré en el edificio de Grupo Solaria, el ambiente era completamente diferente. La gente ya no me miraba de reojo ni cuchicheaba. La contraofensiva de la madre de Mateo Vargas y la caída de Consorcio Ibérico se habían convertido en leyenda. Todos los rumores sobre Mateo Vargas habían desaparecido, dejando solo respeto y admiración. Me llevaron directamente al despacho del presidente. Esta vez, cuando entré, Mateo Vargas estaba de pie, no sentado detrás de su escritorio. Me miró. Una mirada muy diferente. Ya no era fría y distante. En sus ojos, leí calidez y un ligero matiz de disculpa. Ya está aquí. Siéntese, su voz también había cambiado. Hola, presidente, respondí, manteniendo todavía las distancias. He venido a demostrar mi inocencia. Fui directa al grano, puse mi móvil sobre el escritorio y le di al play. La grabación con la confesión de Sara resonó en la silenciosa habitación. Mateo Vargas la escuchó hasta el final, sin cambiar de expresión. Cuando terminó, suspiró profundamente. Lo sabía. Me quedé de piedra. ¿Qué? ¿Lo sabía? Asintió. Sabía desde el principio que eras inocente, y que todo era una farsa de Marta. Entonces, ¿por qué? No podía entenderlo. ¿Por qué me suspendió? ¿Por qué dejó que todo el mundo me malinterpretara y me humillara? Mateo Vargas me miró con profundidad. Quería ver qué harías. Yo te di un trabajo, una vía de escape, pero quería ver si, al enfrentarte a la dificultad y a la injusticia, te derrumbarías o te levantarías y lucharías por ti misma. Necesitaba a alguien fuerte, Elena. No solo a alguien que trabajara bien, sino a alguien con un espíritu fuerte. Y no me has decepcionado. Me quedé sin palabras. No fue un abandono, fue una prueba. Una prueba cruel, pero que al final me dio la oportunidad de encontrarme a mí misma. Pero, ¿cómo sabía el plan de Marta? No hay secretos perfectos en este mundo, Elena, dijo Mateo Vargas enigmáticamente, especialmente en una guerra empresarial. Tengo mis métodos. No dio más explicaciones y pulsó el intercomunicador. Señor Ruiz, haga subir a la directora Marta Díaz. Unos minutos después entró Marta. Al verme sentada, su rostro cambió de color, pero enseguida recuperó su habitual expresión arrogante. ¿Me llamaba, presidente? Siéntese, dijo Mateo Vargas con voz gélida. Tengo algo que enseñarle. Volvió a poner la grabación. La confesión entre sollozos de Sara resonó en la sala. La cara de Marta pasó del blanco al gris ceniza. Su arrogancia se desmoronó por completo. Se desplomó en la silla, temblando. Esa idiota de Sara. ¿Tiene algo más que decir, directora Díaz? La instó Mateo Vargas. Marta me miró con odio. Es por tu culpa. Todo por tu culpa.
Si no hubieras aparecido, nada de esto habría pasado. ¡Basta! Mateo Vargas golpeó la mesa. El sonido nos hizo sobresaltar a las dos. A quien tienes que pedir disculpas no es a mí, sino a Elena Sánchez. Acusaste a una persona inocente. La llevaste al límite. Mereces el despido y acciones legales. Marta rompió a llorar, lágrimas de fracaso y humillación. Al verla así, ya no sentí odio, solo compasión. ¿Por qué una mujer inteligente, guapa y con talento tenía que arruinar su vida con conspiraciones tan viles? Seguro que había una razón detrás. Y como si leyera mi pensamiento, Mateo Vargas miró a Marta y suspiró. Su mirada era compleja. Marta, te he dado demasiadas oportunidades, pensé que cambiarías, pero me equivoqué. Se giró hacia mí y dijo, creo que tú también deberías saber por qué he sido tan tolerante con ella. Marta y yo miramos a Mateo Vargas, sorprendidas. Su mirada parecía perdida en un recuerdo lejano. De repente, la habitación se llenó de un aire pesado y triste. El predecesor de la directora Marta Díaz, en el puesto de director de comunicación, empezó a decir Mateo Vargas en voz baja. Fue el jefe de equipo Miguel Herrera. Al oír ese nombre, Marta se sobresaltó y levantó la cabeza. Miró a Mateo Vargas con los ojos enrojecidos. No era un simple colega, la voz de Mateo Vargas se quebró un poco. Era mi mejor amigo, mi hermano, que levantó Grupo Solaria conmigo desde los tiempos más difíciles. Contuve la respiración. Un secreto del pasado estaba saliendo a la luz. Miguel era una persona muy capaz y honesta, continuó Mateo Vargas, mirando a Marta con una expresión compleja. Me dijo que eras la única mujer con la que querría casarse. Incluso había comprado un anillo de compromiso. Marta sollozó, tapándose la cara con las manos. Su llanto ya no era hipócrita, era un dolor agudo, enterrado durante años. Hace 7 años, continuó, Mateo Vargas, Grupo Solaria y Consorcio Ibérico estaban en una guerra tan feroz como la de ahora. Consorcio Ibérico, como siempre, no dudó en usar métodos sucios. Infiltraron a gente. Recopilaron información desfavorable sobre Miguel y lo acusaron falsamente de aceptar sobornos. Querían cortarme el brazo derecho. Y la voz de Mateo Vargas tembló. La noche antes de que estallara el caso, Miguel tuvo un accidente de tráfico. Un camión, por supuesta negligencia del conductor, chocó con su coche. No sobrevivió. El aire de la habitación se heló. Sentí una opresión en el pecho. ¡Qué tragedia tan grande! No fue un accidente. Mateo Vargas apretó los dientes, con la ira brillando en sus ojos. Sabía que era obra de esos cabrones de Consorcio Ibérico, pero no tenía pruebas. La policía cerró el caso como un simple accidente, y yo estaba impotente. En el hospital, antes de morir. Mateo Vargas miró a Marta con lástima. Miguel me cogió la mano. Sus últimas palabras fueron, cuida de Marta, que no sufra. Marta hundió la cabeza en el escritorio, con los hombros temblando. Se lo prometí, la voz de Mateo Vargas era ronca. Esa es la razón por la que, a pesar de conocer tu ambición y tus métodos, siempre fui tolerante. Te di el puesto de Miguel. Hice todo lo posible por ti. Esperaba que mi fe y el amor de Miguel te cambiaran. Que vivieras una vida a la altura de su sacrificio. Pero me equivoqué. Mateo Vargas negó con la cabeza, lleno de decepción. No solo no cambiaste, sino que seguiste el mismo camino que tus enemigos. Te aliaste con Consorcio Ibérico. Usaste los mismos métodos viles que usaron ellos, los que mataron al hombre que más amabas. ¿Lo entiendes, Marta? Te estás destruyendo a ti misma, y estás pisoteando la última voluntad de Miguel. Ahora lo entendía todo. La compleja historia detrás de Marta. No era una persona completamente malvada. Era una víctima del dolor de la pérdida y de una ambición ciega. Quizás había hecho todo esto para demostrar su valía, para llenar el vacío que la muerte de Miguel había dejado. La habitación se llenó con los sollozos de Marta. No sabía qué decir. Esta historia iba más allá de una simple venganza personal. Era una tragedia de amor, traición y deudas del pasado. Y me di cuenta de que Mateo Vargas también era un hombre digno de compasión. Había vivido durante años con la culpa y la impotencia de no poder hacer justicia por su mejor amigo. Finalmente, Marta levantó la cabeza. Su rostro estaba surcado de lágrimas, el maquillaje corrido. Ya no había rastro de su arrogancia y agudeza. Solo quedaba una mujer herida y rota. Nos miró a Mateo Vargas y a mí, y con voz temblorosa, se arrepintió. Lo siento. Haré una cosa para enmendar mi error. Marta respiró hondo, como si reuniera sus últimas fuerzas. Se secó las lágrimas a toda prisa. Su mirada ya no era desafiante. Solo había cansancio y resignación. Consorcio Ibérico. Empezó a decir con voz ronca. No solo mataron a Miguel. Usaron su muerte para chantajearme. Mi corazón dio un vuelco.
Después de la muerte de Miguel, continuó Marta, con la mirada perdida, yo estaba destrozada. Fue entonces cuando el presidente de Consorcio Ibérico vino a verme. No me amenazó, simplemente me enseñó una carpeta. Sonrió con amargura. Dentro estaban todas las pruebas del accidente. Un vídeo de la cámara de otro coche donde se veía claramente cómo el camión embestía intencionadamente el coche de Miguel. Incluso una declaración del conductor confesando que lo habían obligado. ¿Por qué? ¿Por qué no lo entregaste a la policía?, pregunté sin darme cuenta. Porque me puso una condición. Marta me miró con los ojos vacíos. Si guardaba silencio, me daría todo lo que quisiera. Estatus, dinero, poder. Me dijo que Miguel ya estaba muerto, que nada lo traería de vuelta, que en lugar de vivir en el dolor, ¿por qué no convertir ese dolor en fuerza? Me metió en la cabeza la idea de que la mejor forma de vengarse era volverse más fuerte que todos ellos, llegar a una posición donde nadie pudiera tocarme. Me quedé sin palabras. Era una manipulación psicológica cruel. Usó su dolor como una herramienta, su deseo de venganza como una cadena invisible. Y acepté, confesó Marta, con la voz rota. Estúpidamente, creí que ese era el camino correcto. Subí pisando a otros, usé los mismos métodos viles que odiaba. Me convertí en la sombra de mi enemigo. Y para obtener el apoyo de Consorcio Ibérico, tuve que trabajar para ellos, proporcionarles información interna de Grupo Solaria y, finalmente, montar esta farsa para derribar al presidente Mateo Vargas. Miró a Mateo Vargas y volvió a llorar. Lo siento. Sé que es demasiado tarde para disculparme. No merezco el perdón. Solo quiero por última vez saldar mi deuda con usted y con Miguel. Dicho esto, Marta abrió su bolso, sacó un USB y un grueso dossier y los puso sobre el escritorio de Mateo Vargas. Esto es todo lo que tengo, dijo con firmeza. En este USB está la copia de todas las pruebas de la muerte de Miguel que usaron para chantajearme. Y este dossier es el registro de todo el trabajo que hice para ellos. Conspiraciones, tratos sucios, planes contra Grupo Solaria. Con esto será suficiente para meterlos en la cárcel. Mateo Vargas se levantó y cogió el dossier. Su mano temblaba ligeramente. 7 años. 7 años había vivido con la culpa de no poder hacer justicia por su mejor amigo. Y ahora, la respuesta estaba en sus manos. Marta se levantó e hizo una profunda reverencia. Voy a entregarme. Confesaré todo y me someteré al juicio de la ley. Solo pido una cosa. Miró a Mateo Vargas con ojos suplicantes. Si alguna vez tiene la oportunidad, vaya a la tumba de Miguel y dígale que lo siento. Dicho esto, salió de la habitación, tambaleándose. Su figura era solitaria y frágil, pero extrañamente serena. Quizás, para ella, el juicio de la ley era la verdadera liberación. La confesión de Marta y las pruebas que proporcionó causaron un terremoto. La policía inició una investigación a una velocidad sin precedentes. Toda la cúpula directiva de Consorcio Ibérico fue citada a declarar. Salieron a la luz años de prácticas delictivas sistemáticas, ocultas bajo la máscara de una empresa de éxito. El caso del amigo de Mateo Vargas, Miguel, también fue reabierto. La justicia tardó, pero finalmente llegó. Unas semanas después, se celebró el juicio de mi divorcio con Javier. Todo fue más sencillo de lo esperado. Con las pruebas evidentes de la infidelidad de Javier, la violencia, el robo de propiedad intelectual y la ocupación ilegal de la vivienda por parte de sus padres, el juez no tardó en dictar sentencia. Obtuve el divorcio. La custodia de mi hija Alba me fue concedida. La casa fue reconocida como mi bien privativo. Javier no solo tuvo que irse con las manos vacías, sino que fue condenado a pagarme una cuantiosa indemnización por daños materiales y morales. Además, él y sus padres se enfrentaban a otro proceso penal por allanamiento de morada y difamación. El día que recibí la sentencia no lo celebré de forma ruidosa. Solo sentí una profunda paz en mi interior. Salí del juzgado de la mano de mi hija Alba. El suave sol del atardecer nos bañaba. La batalla había terminado de verdad. Javier y su familia me miraban desde el otro lado de la calle con odio, pero ya no me importaba. Se habían convertido en extraños en mi vida. A partir de ahora, sus vidas serían una sucesión de consecuencias por sus actos. Marta, por su confesión y colaboración, recibió la clemencia del tribunal y fue condenada a una pena suspendida. Probablemente, el final más humano para una vida llena de tragedia. Todo volvía a su sitio. Dediqué mi tiempo a cuidar de mi hija, a compensarla por todo lo que no había podido darle mientras vivía en un ambiente de tensión. Reorganicé la casa, tiré viejos recuerdos, puse plantas nuevas, quería limpiar completamente el pasado. Una tarde, recibí una llamada inesperada de Mateo Vargas. ¿Cómo estás? Su voz seguía siendo cálida. Bien, gracias a ti. Tu puesto en Grupo Solaria sigue disponible. Cuando estés lista, el cargo de directora de desarrollo de producto turístico siempre te estará esperando. Era una oferta que cualquiera soñaría.
Un alto cargo, un gran sueldo, el reconocimiento de mis capacidades. Hubo un tiempo en que lo habría deseado, pero ahora. Gracias, presidente, respondí, con voz tranquila y segura. Pero tengo otro camino que quiero seguir. Guardó silencio un momento, y luego dijo: Lo entiendo. Sea cual sea tu decisión, si necesitas ayuda, recuerda que Grupo Solaria tiene una gran deuda contigo. Colgué y miré por la ventana. El cielo estaba claro y alto. Sí, tenía otro camino que quería seguir. Un camino no dado por nadie, sino creado por mí misma. Un camino llamado Raíces y Sabores. Si volvía a Grupo Solaria, aunque tuviera un alto cargo, siempre sería la persona en deuda con Mateo Vargas. No quería vivir así. Quería valerme por mí misma, resurgir de mis cenizas y levantar mi propio negocio. Utilicé toda la indemnización y el alquiler de la casa como capital inicial. Alquilé una pequeña oficina. Registré mi propia empresa. Y no dudé ni un segundo en el nombre. Raíces y Sabores. Turismo cultural. Quería hacer realidad el proyecto que me habían robado, el sueño que habían pisoteado, pero esta vez no sería solo un proyecto en papel, sino una empresa real que haría crecer con mis propias manos, mi hijo intelectual. Al principio fue muy duro. Yo era la jefa y la empleada. Planificaba, buscaba socios, desarrollaba los productos turísticos, todo yo sola. No seguí los productos turísticos convencionales. Mis Raíces y Sabores se centró en la experiencia profunda, en llevar a los turistas a pueblos de artesanía tradicional, a lugares con una gastronomía única y olvidada. Busqué a alfareros, a maestros de licores tradicionales, a familias que hacían dulces de forma artesanal. Los convencí para que sus casas y sus historias formaran parte de un producto turístico. Al principio nadie creía que una pequeña empresa nueva como la mía pudiera tener éxito. Recibí muchos rechazos, pero no me desanimé. Los convencí con sinceridad y pasión. Les mostré mi visión de que la conservación cultural y el desarrollo económico podían ir de la mano. Y finalmente, mis esfuerzos empezaron a dar sus frutos. El primer producto de Raíces y Sabores, una experiencia en un pueblo alfarero de Toledo, donde se podía hacer cerámica y degustar la comida casera tradicional, fue un éxito inesperado. Los primeros turistas, en su mayoría extranjeros, quedaron fascinados. No solo visitaban, vivían y experimentaban. Dejaron reseñas entusiastas en comunidades de viajeros internacionales, y Raíces y Sabores empezó a hacerse conocido por el boca a boca. Mi empresa se fue llenando poco a poco de jóvenes empleados que compartían mi pasión. La pequeña oficina ahora estaba llena de debates animados sobre nuevas ideas y de risas. Al ver los primeros resultados, mi corazón se llenó de una felicidad y un orgullo indescriptibles. Esta era la vida que quería. Hacer lo que amaba, crear valor para la sociedad y, lo más importante, ser yo misma. Ya no era la esposa sumisa, la madre insegura. Era Elena Sánchez, fundadora y directora de Raíces y Sabores. A veces me llegaban noticias de Mateo Vargas y Grupo Solaria. Su empresa crecía día a día, y sabía que él seguía observando mis pasos en silencio. Podía intuir que, cuando grandes socios venían a Raíces y Sabores, había una recomendación suya detrás. No lo rechazaba ni dependía de ello. Simplemente lo aceptaba como un reconocimiento a mis capacidades. Viviendo en mundos diferentes, ahora nos habíamos convertido en colegas y en amigos especiales, contribuyendo juntos al desarrollo de la industria turística española. Un año después, en el otoño de Madrid, Raíces y Sabores se trasladó a una oficina más grande, con vistas a un lago. De ser una startup desconocida, ahora éramos un nombre de confianza en el sector del turismo cultural y de experiencias. Mi vida había abierto un capítulo completamente nuevo. Cada mañana, llevaba a mi hija Alba al colegio, y luego trabajaba en la empresa con una pasión ardiente. Por las noches, nos sentábamos juntas en una mesa cálida, y los fines de semana, la llevaba a la naturaleza, regalándole una infancia pacífica y completa. El dolor del pasado se fue desvaneciendo poco a poco. A veces oía noticias de Javier. Después de salir de la cárcel, malvivía con trabajos esporádicos. Sus padres, me dijeron, habían vuelto a su pueblo y vivían soportando las críticas de los vecinos. Ya no los odiaba. Mi corazón estaba en paz. Cada uno es responsable de su propia vida. Mateo seguía en contacto conmigo, no como el presidente de Grupo Solaria, sino como un amigo. A veces, pasaba por mi oficina con un ramo de flores, nos sentábamos junto a la ventana y hablábamos de trabajo, de la vida, del futuro. No tenía prisa, no hacía promesas. Simplemente estaba a mi lado, con paciencia y sinceridad. Esperaba a que yo sanara mis heridas y estuviera lista para abrir de nuevo mi corazón. Una tarde, mientras me preparaba para irme a casa, la recepcionista me entregó un sobre. Sin remitente. Lo abrí con curiosidad.
Dentro había una pequeña tarjeta y una carta escrita a mano. Una caligrafía familiar. Marta. Leí la carta. Había salido de la cárcel y había empezado una nueva vida en otra ciudad. Había encontrado un trabajo normal y se esforzaba por vivir correctamente. Al final de la carta, ponía: Elena, te debo mucho. Gracias por demostrarme que se puede volver a empezar después de caer. Que la paz te acompañe siempre a ti y a Alba. Doblé la carta. Se me humedecieron los ojos. No respondí, pero en mi corazón, le dije en silencio: te perdono. No porque ella lo mereciera, sino porque yo merecía estar en paz. Aferrarme al odio solo me haría daño a mí. Dejarlo ir era la liberación para mí misma. Esa noche, Mateo Vargas me invitó a cenar. No a un restaurante de lujo, sino a un pequeño bar de barrio que servía mi tortilla de patatas favorita. Nos sentamos en medio del bullicio de una calle de Madrid. Mateo me miró con ojos cálidos. ¿Estás lista?, me preguntó suavemente. No respondí de inmediato. Miré al cielo nocturno. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas. Pensé en el camino recorrido. De esposa humillada, de víctima de la traición, me había convertido en una mujer fuerte e independiente, que luchaba por su felicidad y su justicia. Lo miré directamente a los ojos, y le sonreí, una sonrisa radiante y segura. Sí, estoy lista. Lista para el nuevo capítulo de mi vida. Un capítulo con sol y viento, con la risa de mi hija, y con un hombre cálido a mi lado. Finalmente, el amanecer de mi vida estaba llegando. Gracias por escuchar hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.